arriesgaría y menos te diría pondría las manos en el fuego por ciertos legisladores. Nos estamos despidiendo. Tito, qué decirte, hermano, muchísimas gracias por todo, por abrirnos las puertas de tu radio, de tu casa, por ponernos al aire todos los días y por haber compartido estas hermosas horas contigo, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, saludos a toda la gente de Radio El Nuevo Día, de Río Gallegos, que bueno, estamos saliendo en vivo también allí en la ciudad capital. Así que bueno, un gusto haberlos recibido aquí en Radio Líder de San Julián. Y bueno, quedan invitados para el verano, ya quedamos para hacer ese asadito en las playas de San Julián y que, bueno, que vengan a compartir con nosotros. Bueno, gracias por todo, Tito. Nos hemos sentido como en casa. Y un gusto, esto que siempre nosotros nos hemos puesto como meta, ¿no? Tratar de ampliar la mirada, no solamente mirar el ombligo de Río Gallegos, sino tener una mirada un poco más federal. Hoy, estar acá, en tu casa, en Radio Líder, en Puerto San Julián, nos acerca a esa meta. Salió impecable la transmisión, bueno, parece, así que... Eso nos están diciendo desde Río Gallegos. Es un desafío, para mí siempre es un desafío porque bueno, uno siempre aspira a mejorar, a que bueno, cada vez seamos mejores, cada día. Claro, y sabemos que en el interior es más difícil todo. Es más difícil sostener una radio, tener una primera mañana, es muy difícil. Tal cual. Pero bueno, de eso se trata. Se alinearon los astros, dijimos, pero no me refería al sol, a la luna y a la tierra. Me refería a tu buena predisposición, a tu radio y a que nos abra las puertas de tu casa, ¿no? Y eso se agradece. Salió todo muy bien, así nos están contando los chicos desde Río Gallegos. Esto lo hicimos en un momento desde Perito, desde FM Activa. Sí, me estaba acordando de eso. El año pasado también salió muy bien. Así que nos falta ir a visitar allá FM Tiempo. A la Cuenca, a Río Turbio. Así que bueno, gracias a todas las radios del interior que nos abren la puerta y que nos posibilitan en realidad hacer esto y hacer un programa más federal, como es lo que queremos. Sí, esa es la idea, esa es la intención. Gracias, Tito. Impecable, nos vemos la próxima entonces. Buen regreso. Les cuento que tenemos 8 grados de temperatura esta hora en San Julián. A las 14 comenzará el viento, así que bueno, buen regreso a casa. Gracias, muchas gracias por todo. 10/10 nos dice Beto desde Río Gallegos. Felicitaciones y saludo a Tito. Muchas gracias. En cualquier momento los vas a tener a todos acá. Bueno, cuando quieran. Muchísimas gracias, estimados amigos, estimados y estimadas. Mañana, 8 de la mañana, volvemos con la otra gestión. Gracias, Cari. ¿Vas a hacer alguna transmisión desde San Julián? Seguro, porque no podemos con nuestro genio. Así que les mandamos un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere. Fuerte abrazo a todos, linda jornada. Chau, chau. Mañana volvemos con la otra gestión. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Sugerencia o pedido. Escribinos ya. Todas esas palabras. Saca ese melómano dentro tuyo. Esta primavera 2024, el rock
Suena muy bien. WhatsApp 2966 51 60 51. Así es, amigo Brian, buen día. Después de la mañana sanjulianense de nuestros estimadísimos Claudio y Karina, comenzamos una nueva edición, en este caso de jueves, en la mañana agradable de Río Gallegos y para el mundo mediante las plataformas digitales. Somos la auténtica gestión. Ah, no, arriba el día. Y capaz que comprendieron mejor el chiste lo que estaban mirando el streaming. ¿Por qué dije la auténtica gestión? Porque la otra gestión, nuestros compañeros por la mañana tienen una disposición de la cámara para que los puedan observar, que se sientan uno al lado del otro. Y yo por lo general a la mañana me siento frente a Nica. Y hoy dije, no, exactamente, venga, comandante. Buenos días. No quiero imitar porque no me va a dar el piné para hacer lo igual que Claudio Lobo. Aparte tiene una agradable voz y yo verdaderamente no. Bienvenidos sean ustedes a este viernes. Quizá hemos arrancado con un poquito el ánimo arriba porque estuvimos más tranquilos esta primera media horita, como los chicos estaban allí en San Julián. Sin embargo, estamos dispuestos a acompañarte hasta el mediodía. Hoy somos dos, el equipo se acotó, claramente. Vamos a tener a Cari, ella lo dijo, va a andar dando vuelta por San Julián y vamos a ver qué acontece por allí. Pero estamos con Nica, claro, porque Fer, a quien también vamos a tocar en algún momento de la mañana, por lo menos que nos mande un audio para ver cómo arranca por allá. Sí, exactamente. Desde otra galaxia, incluso no, desde acá de Punta Arenas, porque se fue. Bueno, pero está en el extranjero. Exactamente, sí. Una comunicación internacional con nuestro propio compañero que se fue justamente a este encuentro para potenciar organizaciones mediante la inteligencia artificial. Lo hablábamos ayer. Un francés perdido en Punta Arenas, dice que salió. Mirá vos, no, que no se pierdan, que no se pierdan con el, ¿qué es? ¿Alemán el otro? ¿Polaco? Sí, Deutschland. Alemán, sí, ¿no? Alemán. Bueno, se me portan bien. Van en representación, obviamente, a trabajar claro, hasta el viernes de Nuevo Día y de Cimatech. La temperatura a esta hora de la vida en Río Gallegos es de 4 grados 9. Y la sensación térmica apenas de 7 décimas de grado sobre cero. Yo pensé que estaría un poquito más agradable, sin embargo zafa. La humedad del 64%, el viento, eso quizás es lo bueno, está soplando en baja intensidad a 22 kilómetros por hora. Este jueves tiene una máxima de 10 grados pronosticada y viento para horas de la tarde. ¿Viento sí, para horas Brian, de la tarde? Sí, dice no que lo no deja nunca el viento. ¿Sabe de cuánto las ráfagas máximas pueden llegar a ser? De 106 kilómetros por hora. Tal cual, Brian. ¿Qué se le va a hacer? No, pero acá ayer estaba, por ejemplo, medianamente pasable la tarde acá. Sí, estaba fresco, húmedo. La Da Vinci al final sí, se volaba todo.
¿En serio? Sí. Mira, no, yo a la hora de la marcha, por ejemplo, a las 6 de la tarde, esa hora te digo. marcha universitaria, A esa hora. me fui hasta acá a la vuelta a sacar unas fotos y a cubrir los acontecimientos, obviamente, y claramente está un poquito más reparado, además había un viento, estaba frío, estaba húmedo, pero zafaba bastante. Ahora sí se levantan 106 kilómetros de viento, querido Nica, te quiero ver, Sí. Y me quiero ver pedaleando también, No, olvídate, pero se nota mucho la diferencia. De un lugar que está por ahí con falta de... Hay una pampa importante, hay un baldío importante. Sí, pero te pega... Ahí acelera el viento, en esos lugares así. Hace como un callejón. Claro. El diario nuevodía.com.ar te cuenta las novedades de la jornada con, obviamente, el redactor insignia que tenemos por la mañana, que es Tony Villanueva, que ayer hizo un grandísimo, voy a decir, una grandísima función privatizada con muy buena música. Si nos está escuchando, que muy probablemente esté sucediendo, que me mande el primer tema que escuchamos. ¿De qué el primero película? de la... No, ni me acuerdo. Ni me acuerdo porque él habla de cine, enlaza la música que va a pasar con el cine, y yo de cine no sé nada. De hecho, siempre se preguntan entre sí, ¿miraste esta película? Sí, la vieron todo y a mí ya ni me preguntan, porque es como... Función privatizada, entonces ya pasó por el Congreso, le dieron su aprobación. Claro, antes era función pública, pero bueno, cambian los tiempos, ¿viste? Mirá, ¿y qué está a cargo él del proyecto ese de claro, él es el que establece los aranceles también. Ah, mirá vos, ¿de qué películas ver y eso? ¿Qué película? Exactamente, igual por lo general, función privatizada tiene tips de... ¿Y Cacho qué sería, un interventor por ahí? Sí, creo que es el ente regulador. Ah. El ente regulador, porque Cacho le dice, ¿esta película se puede ver por plataformas pagas o gratis? No, esta la puedes ver en YouTube. Esta sí la ves en Apple TV, así que... ¿Qué nivel? Te tiran ahí los tips. Y nos manda un saludo, así que le mandamos un abrazo a Claudio Álvarez, que está escuchándonos desde temprano. Y al otro allá en Altos de Procrear, seguramente. ¿Es en Altos de Procrear? Sí. Por allá por los sures de nuestra Río Gallegos. Nos puedes sintonizar en YouTube también, en Facebook, donde estamos en vivo ya hace un ratito largo. Déjanos tu comentario, tu like, que te vamos a estar acompañando hasta el mediodía. Esto es la parte más agradable, digamos. Porque a ciencia cierta ayer nos desayunábamos, Julián, pasado el mediodía, ¿no? Sí. De lo que había sido el resultado de este juicio, por el incidente vial donde perdiera la vida Coquito Yarzo, y la verdad que nos sorprendió a todos el fallo y la condena que se le dio a este ex servidor o inspector de tránsito del municipio, ¿no? Sí, totalmente. 5 años nada más 5 para años. Jorge Vera, 10 años de inhabilitación para conducir, un resarcimiento económico que deberá corresponder el municipio de 27 millones de pesos. Se habían pedido casi 100, pero bueno, la condena fue visiblemente reducida a lo que había pedido en principio la querella, o sea, la familia de Coquito Yarzo, representada por los doctores Matías Solano y Karen Kader, con quienes estaría buenísimo poder hablar para entender también un poco el fallo, porque yo escuchaba hoy temprano a Paola Stout, que estuvo charlando con los chicos, obviamente entre la congoja, las sensaciones, y por ahí también está bueno, claro, sin duda alguna, pienso que esto, ella aclaraba que la potestad es de los padres de Coquito, que uno entiende también el desgaste emocional y físico, ¿no?, que tienen respecto de todo lo acontecido, y seguramente revivir todo aquello sucedido en la madrugada del 5 de marzo, pero estaría bueno hablar con el doctor Solano, estaría bueno poder escucharlo para conocer quizá desde lo más técnico. Porque, ¿qué paso se va a seguir, ¿no? Claro, ¿cómo? y también que si hay falencias en la ley, ¿cuáles serían? ¿Por qué las leyes terminan condenando a una persona que cruzó 4 semáforos en rojo, a alta velocidad, a sabiendas de que todo eso representaba un peligro, aún así fuera madrugada y no existiera el tránsito que existe a esta hora, siendo por ejemplo, funcionario ¿no? público. Claramente. Y una condena que además son 5 años de tener una buena conducta, quizá en año y medio
este hombre podría estar Sí, porque se le convoca volviendo a la el 2 por calle. 1, sí. Y no es solo la cuestión de la cárcel per se, ¿no? Sino la condena tan liviana ante la muerte de alguien. Sí. Que Exacto. si bien no es premeditada y no fue un crimen de otra índole, es una muerte. Sí. Es un pibe, un muchacho que tenía mi edad y Claro. sus amigos ya no lo van a poder disfrutar. Exacto. Durísimo. Y que dejó una huella importante y que lamentablemente con este triste hecho vial, me quedo con lo que decía hoy Claudio igual en la mañana, y hay que estar atento porque peligrosamente este fallo puede llegar a sentar jurisprudencia Sí, se lo acotaba Marcos. para la No volvieron causa Matulich, que también está Totalmente, sí, es cierto lo que decía Clau en Y ese sentido. y de ayer, ¿Qué sí, estará sintiendo? ¿Qué estará pensando Jorge? Sí, ayer igual decíamos, ¿no? Qué falta de ayornamiento, actualización. Me parece que tienen que hacer un mea culpa en la justicia santacruceña ante este tipo de episodios, incidentes viales con pérdida de vidas humanas. Me parece que es necesario que la justicia santacruceña, los magistrados, toda esta gente, haga un mea culpa o diga, bueno, vamos a ir por este camino de una actualización y saber a ciencia cierta, ¿no? De Claro. la implicancia, porque es como un delito. Lo un que pasa es delito que vial. ahí también está ya la cuestión política, ¿no? Sí. Porque es una ley, se elabora, se debate Sí, en otro ámbito, en ¿no? otro ámbito, en ámbitos nacionales, en ámbitos provinciales, ¿no? Bueno, en fin. 9:49 de la mañana. Entre otros títulos, vamos a desarrollar Sí, de ahora en más. salió ¿sí? el billete de 20.000, ¿eh? No, Y a vos mí tipo no me nada. gusta que salgan billetes grandes porque después tus sueldos son un par de billetes nomás. Está bien que no se usen tanto últimamente, ¿no? Yo no toco un billete hace, no sé. Mirá, yo 5 lo meses, uso, 6 pero meses. yo lo uso, No, pero ¿verdad? lo miro con risa, Mirá. porque ¿sabés qué? La billetera te entra 720 pesos tengo acá. un alfajor. No, 620, perdí 100. Menos de un alfajor. menos. Sí. Lo bueno es, yo soy tradicionalista, antiguo, por eso. Claro. Salen, va a buscar tanta plata al cajero y wow, antes te mandaban eso de un montón de 1.000. Claro. Imagínate vos sacás, por ejemplo, 20.000 pesos en el cajero. Tic. 20 Uno o dos billetes. Claro, 20 billetes Claro, de 1.000. Es que lo que pasa es que en realidad todo precio, se fueron agregando cero en muy poco tiempo. Entonces ahora 1.000.000 de pesos, que no es nada para comprar o para poder adquirir, Sí. te lo dan ahí, te dan todo el masacote. Yo le digo a la gente, a mí ¿se dame un se cheque, acuerdan lo que Brian, a mí dame un dijo? cheque. Claro, ¿se acuerdan lo que dijo este hombre cuando entró a la presidencia? Se acabó la maquinita. Y la maquinita Mirá. está full. Sí. Porque encima no lo hacen acá, Debe este haber billete. dólares. Claro. Brian, vos no votaste dolarización. Acciones. Mirá, vos el año pasado estabas acá que iba a La haber maquinita de dólares, hacer plata sí. ahora es China, porque estos billetes. Sí, A viste los que quieren comunistas. liquidar el Palacio de la Moneda, hablando de eso. ¿En La serio? Casa de la Moneda, ¿Casa de la en realidad, Moneda? el Palacio de la Moneda es chileno. La Casa de la Moneda sí lo quieren cerrar. No. Brian, los invito al desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Las locales te las cuento yo. Hasta el 15 de octubre Maduro decretó que desde el 1 es Navidad en Venezuela. Mirá, y está... Lo estamos mirando en la tele, acaba de aparecer. En realidad esto no es local, claramente. Qué cosa rara, ¿no? Sí. Me imagino que estará pensando un venezolano que vive acá, por ejemplo, en Gallego. Está Lo de la mirando esto, diáspora, así como yo. la gente de la diáspora, ¿no? Claro. Qué locura, está de verdad, está todo caracterizado. Feliz Navidad, luces en las plazas. Bueno, la Navidad, digamos, por sí es una fecha medio inventada, ¿no? Pero Sí, si ya todos se pusieron de acuerdo que era el 24 de diciembre, 25 en realidad. Claro, la víspera 24. No, y la gente, bueno, eso claramente son imágenes que están armadas por el gobierno o algo así. Hay gente que estamos mirando la tele que se está como sacando fotos con las cosas. Feliz Navidad, te llama un venezolano. ¿Qué tomaste, loco? Estamos 3 de octubre. Che, pero ¿será de ahora? ¿Será esto ahora? Me pregunto, no creo. Bueno, en fin. Noticias locales, te contábamos obviamente lo acontecido ayer al mediodía en la Cámara Criminal Oral de la primera circunscripción de nuestra ciudad, donde el tribunal resolvió condenar a Jorge Vera a 5 años de prisión, 10 años de inhabilitación especial para conducir y al municipio un resarcimiento económico para quien entonces iba justamente trasladándose junto a Coquito en el Volkswagen Gazelle, que era la novia justamente de Rodrigo Yarzo. La familia a propósito emitió un comunicado duro en el que están, o sea, obviamente aseguran que van a acudir a casación para que este fallo se corrija. Lo entienden como injusto y alejado de las reglas básicas del derecho penal, señala. Nuestra familia considera que una sentencia de esta naturaleza roza la impunidad de quien deliberadamente acabó con la vida de Coquito. Pero podría haber sido la de cualquier vecino o vecina de esta ciudad. La decisión en nada desalienta las conductas temerarias como esta que nos ponen en riesgo a todos. Exigimos justicia por Coquito, señaló el comunicado de la familia, que ustedes lo pueden ver también en Nuevo Día, y a propósito de lo cual obviamente profundizaremos y trataremos de conocer desde la faz técnica, si se quiere, cómo es el entendimiento de lo sucedido. Una que también tomará Nica, probablemente yo voy a tratar de hacerla lo más local posible. Aquí organizaciones, sindicatos, partidos de izquierda y comunidad en general se dieron cita a las afueras del Correo Argentino, aquí en el mástil central, en Kirchner y San Martín, donde la marcha federal por la educación y particularmente la universitaria tuvo lugar, al igual que en todo el país, como ustedes ya lo vieron, y hubo una fuerte presencia. Se habla de quizá una marcha de menor dimensión que la anterior a nivel nacional, quizá podemos decir a nivel local, más, 10 personas más, 10 personas menos. La realidad es que fue masiva en Río Gallegos y en todo el interior del país, al igual que en Capital Federal, porque hay aquí una consigna clara. Incluso podríamos decir una defensa más férrea que tristemente la que sucedió con los jubilados. Pero en definitiva, esta marcha le establece de alguna manera una consigna al gobierno que claramente a las horas quedó confirmado, quedó ratificado que se desoyó, pero que seguirá siendo parte de al menos la manifestación en las calles para defender la educación pública en Argentina. O lo que queda de ella, valga la acotación, o lo que queda de la educación pública.
En la jornada de ayer, Fernando anticipaba que ya había nombre puesto para asumir frente a la Secretaría de Salud Pública. Sí. Lo también ratificabas. Y en el Teatro Municipal Héctor Marinero, finalmente el doctor Quirino Pereira se oficializó, fue oficializado como nuevo secretario de Salud Pública. Una cartera que nosotros hemos puesto de relevancia aquí, sin ningún tipo de afinidad, sino por conocimiento de la función y por lo que significó en la estructura del municipio la implementación de una Secretaría de Salud Pública. Si hay algo que destacarle al gobierno, a la actual conducción municipal del intendente Grasso, es esto: poner en valor y darle el rango de secretaría al área de salud pública del municipio. No solo en el CAPS, Peliche, que es muy bueno, que yo voy ahí. Sino en los distintos centros de atención primaria, en los distintos CENINES, y la figura del doctor Quirino Pereira es la consecución de trabajo que había marcado la doctora Marcela González, que renunció días atrás, que se conoció esta renuncia. Ayer un acto emotivo donde estuvo enmarcado porque muchos de los asistentes eran gente vinculada, trabajadores de la salud, ya sea del ámbito municipal y también del ámbito del Hospital Regional Río Gallegos, donde se ha desempeñado el doctor Quirino Pereira. Otro hecho, las declaraciones de Pereira, destacando que se va a continuar y que es objetivo de la Secretaría de Salud Pública llegar con la atención primaria para evitar mayores problemas o atravesar circunstancias más complicadas, que la población no atraviese circunstancias más complicadas. Para ello es necesario seguir expandiendo los distintos centros de atención primaria de la salud por los distintos sectores de la ciudad de Río Gallegos, ¿no? Así que, bueno, agarra, digamos, o es la consecución de algo muy bueno que está desarrollando la gestión Grasso, ¿no? Exactamente, y que seguramente marcará la continuidad, ¿no? del desarrollo, ¿no? De la dinámica de la Secretaría de Salud Pública del municipio en este caso. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Ayer, y no Mitsubishi. No. Ayer, el auto ese, la coupé descapotable japonesa tremenda. De principios de los finales de los 90, principios de los 2000. Bueno, después hablamos del eclipse. ICRT, bueno, el gremio ATE opinó sobre la elección de Pablo Gordillo como nuevo interventor. El sindicato ATE de Trabajadores del Estado valora que el reemplazante del saliente Thierry Decout sea de Santa Cruz, pero advierte sobre la necesidad de cambios. En este caso, Carlos Garzón, el secretario general de ATE, habló sobre la designación de Pablo Gordillo como nuevo interventor de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, valoró su presidencia local. Dijo: tanto Aníbal Fernández como Thierry Decout no eran de Santa Cruz y tomaban decisiones de Capital Federal sin pagar ningún costo, comentó. En principio, la cercanía es buena y que el gobernador se ponga al frente de ICRT a través de Pablo Gordillo es garantía para el sostenimiento de la empresa, dijo Carlos Garzón, ¿no? Carlos Garzón. Pero además, vamos a hablar con él hoy después de las 10:30, ¿te parece? Sí, y dijo que este nuevo reinicio para la empresa y todas las partes la deben aprovechar. Tenemos una oportunidad más y tenemos una puerta donde golpear si las cosas se hacen mal. Los laborantes producimos, la política debe garantizar su parte. Eclipse total del amor, no, eclipse de... Buen tema, Sí, tremendo tema. Mira, anduvo el sistema.
Acaba de llegar el Lobito Witt, pasa por Radio Nuevo Día y vino a chequear que se haya solucionado un temita del híbrido. Bueno, en San Julián, que fue uno de los epicentros más fuertes de este eclipse, bueno, se efectuó una caminata comunitaria para ver el eclipse desde el punto más alto de la zona, allá en la costera ciudad de San Julián. Hay una muy buena versión de Norberto y Alcalá de este tema, ¿no? Sí, una locura. sí, si la buscás, es hermosa y no podemos ir me piantó un lagrimón porque muchas épocas eso. Sí. ¿Se Pero, bailaban lento cuando vos salías? Sí, papá. ¿Sí? Me extraña. ¿Lobito eras de poner lentos al final de la noche? Sí. ¿En Era serio? lo que más esperaba. Ayer se hacía el electrónico. No, yo pasaba electrónica nomás. Sí, me Lobito, llamaron sí. una vez para pasar cumbia y le dije que no. Yo a Lobito no sé si me lo crucé en la primera fiesta electrónica que se hizo acá en Gallegos. Mira, ¿la primera? Sí. No. Sí. Tenemos pioneros del descontrol. Bueno, Bueno, la vida pasa, gente, y así quedan las personas. Después de tanta electrónica. Claro, ayer se interpuso el Sol y la Tierra y se dio el eclipse solar anular. En este espectáculo cósmico se vivió principalmente en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz y sobre todo en algunas costeras como Puerto San Julián y Deseado. En San Julián, que fue la mejor visibilidad, bueno, la Unidad Académica San Julián de la UNPA organizó una caminata a la cima del monte Cristo Vialucis para observar este fenómeno que llevó bastante gente. Mucha, Cari y Claudio estuvieron transmitiendo toda la tarde, muchísimo movimiento. Qué bueno. Qué lindo. Estuvimos por espacio de horas en el Candelero Nacional, pero por Sí. una cosa buena. Es que era loco lo que sucedía ayer, porque por un lado vos veías la tele y era eclipse y toda la gente disfrutando, mirando Sí. el cielo, así. Por el otro lado, marcha, quilombo, Sí, lo claro. puteaban a tetaz, le tiraron agua a Rodríguez Larreta. No, por ejemplo, no fue en la piedra no fue en la ciudad donde nació la piedra, el eclipse, Claro. no fue en el Valle de la Luna de San Juan, esto sin 4 localidades en Santa Sí. Cruz. Y incluso el paraje de las Horquetas, que es Horqueta. en el medio de la nada, Ujú. casi, que también hubo mucha Sí. gente disfrutando. Así que bien por los lugares donde... En Chaltén también estuvieron Chaltén igual. disfrutando, sí, así que... Y en el lago Buenos Aires, de hecho, hasta salieron a disfrutarlo desde el Aeroclub. Así que... Yo Bien sé que se me por el rompió eclipse. el yate, pues lo tengo ahí. ¿En el lago Posadas? Sí. ¿En el lago Buenos Aires? Sí. Mirá Tengo que vos. parcharlo porque está un poco... ¿Está entrando agua? No, Sí. bueno, anda rápido porque se te va a complicar si no. Así que San Julián, Sí. disfrutó del eclipse y Nuevo Día estuvo Estuvo ahí. ¿Qué más sucede acá? ¿Qué más sucede en el ámbito de noticias regionales, mi estimadísimo Brian Álvarez? Porque no todo es eclipse. Te decíamos, vamos a estar hablando también de ICRT. Vamos a charlar con el secretario general de ATE Santa Cruz para conocer justamente o profundizar en los conceptos respecto de uno de los gremios que integra la vida laboral de ICRT. En Caleta Olivia los municipales también siguen con medidas de fuerza para reclamar que el municipio se siente y otorgue una oferta. El pedido de los municipales, particularmente los que se nuclean en SOEMCO, es del 75%. Uno entiende que los números están bastante más alejados en el entendimiento del municipio y habrá que ver cuál es el punto de acercamiento o si es que no lo hay. Hablamos también, y lo dijo acá Carrizo con Claudio y Cari, que es claramente opositor el secretario general de el SOEMCO, Julián Carrizo, pero opositor en lo político, no solamente en la defensa de sus trabajadores, y entonces por ello es que está cortado las líneas de comunicación. Habrá que ver si esto persiste, de qué manera persiste, si se subsana, de qué manera. El devenir y los días nos dirán cómo, en principio, con medida de fuerza, según lo resolvieron en asamblea los trabajadores del SUEM. Nacionales.
Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, después de lo que se conociera del veto del gobierno nacional, a la administración Milei, a la ley de financiamiento universitario, distintas han sido las repercusiones y voces, entre ellas la del senador radical y presidente de la UCR, Martín Lustó, ante el veto de Javier Milei. Vamos a insistir en el Congreso con la ley, dijo el senador nacional, quien calificó de ridículo e hipócrita al presidente frente al anunciado veto de la ley universitaria. El senador radical anunció que los legisladores radicales insistirán en el Congreso con la ley de financiamiento educativo universitario. Lo dijo anoche, minutos después que se conociera esta maniobra del presidente Javier Milei a la norma sancionada por el Poder Legislativo y tras la marcha multitudinaria en distintos capitales de provincia y en capital federal. No creo que Milei sea tan necio para vetar. Si llega a vetar, nosotros vamos a insistir en el Congreso con la ley, dijo en diálogo con Gustavo Silvestre, minuto 1, el presidente de la UCR. Milei es un ridículo y un hipócrita. El gobierno nunca convocó a un debate sobre la política universitaria. Es cierto esta parte, porque Milei salió a hablar que ellos habían convocado un debate. Sí. Nunca se convocó. Lo llamaron sobre la hora. Sobre la hora, claro, algo. Sí. Bueno, el presidente desfinancia, asfixia, ataca y desprestigia a las universidades. Cuando el presidente habla de educación es para denostarla. El gobierno no quiere debatir, quiere usar excusas, agregó el referente del radicalismo sobre el veto a las universidades. La causa por la muerte del más grande, la causa Maradona, ahora se está hablando del juicio contra la enfermera Gisela Dayana Madrid. Se enfrentó este miércoles a la audiencia preliminar, la cual pasó a cuarto intermedio para fines de octubre. La causa por la muerte de Diego Maradona sigue estancada y el juicio oral contra la enfermera Gisela Dayana Madrid se espera que comience el 25 de febrero de 2025, según informaron fuentes judiciales. Se trató de un acuerdo entre la querella y la defensa. Ahora el 28 de octubre se presentan las pruebas y ahí se pone fecha para el 25 de febrero, donde asistirán 12 jurados titulares y 6 suplentes en la causa por la muerte del astro de fútbol. Igual, estos muchachos, los médicos y demás, son una parte. Sí. Tendrían que ir más arriba, sí, y ver quiénes le pagaban, los jefes de esta gente. Sí. Esos son los responsables de que Maradona, sí, se muera. Y acá hay que... Morla, Tinfale. Exactamente. Acá están los pichis. Claramente. Los pichis. Alguien tiene que pagar. Más grande. Claramente no. Maradona, ¿no? Pero exacto. No son ellos los únicos responsables. Una nueva arista entonces en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La última, yo sé que te va a gustar, pero ya están los primeros billetes de 20.000 pesos. Se trata de una tanda importada desde China, no era que no queríamos saber nada con China. Y pero sale más barato ya capaz de hacer los billetes, ¿no? Sí, son 230 millones de billetes a ser distribuidos en los cajeros automáticos. Milei sigue con la motosierra encendida, ajustando en el Estado, y el próximo organismo de disolver, como ya bien lo habías mencionado, Julián, para eliminar gastos innecesarios, es la Casa de la Moneda. Dato no menor, ya que tal como precisó el inefable Manuel Adorni, el vocero presidencial, su principal función es la impresión de billetes, y en cambio se optará por licitar este trabajo con empresas privadas. Más allá de esto, la decisión del gobierno nacional, ya llegaron los primeros billetes de
20.000 pesos impresos por China, mientras que la Casa de la Moneda todavía imprime los de 1.000 pesos y se encuentra desmorada con la entrega de los papeles de menor denominación. Bueno, todavía siguen ¿Lo de 5 pesos? ¿Lo de 10? El desastre, ¿no? Yo tengo uno de 20, mirá. Yo tengo uno de 5. Ya no paga más eso, tarde. No, ni un caramelo te sale. Medio caramelo. Este es el de 5 de antes. Sí, vendría a ser el de 5 de antes. Bueno, tenemos billete de 20.000 pesos y viene de China. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ¿3 de octubre o es 3 de octubre? No, 3 de por octubre. ahora estamos bien, por ahora zafamos, por ahora. Por Un ahora. rato más te cuento. Un día como hoy me voy a remontar a 1226. Ayer nomás. Un par de años largos atrás, porque en En la la comuna estratosfera. italiana de Asís fallecía a los 44 años el religioso católico Giovanni Di Pietro Bernardoni, conocido como San Francisco de Asís. Fue el fundador de la orden franciscana y fundó también la orden de las hermanas Clarisas junto con Clara de Asís. En 1228, 2 años después de su fallecimiento, fue canonizado como San Francisco de Asís y su festividad se celebra cada 4 de octubre. Santa Clara de Asís fue declarada justamente como tal en 1255 recién. En 1714, mirá vos, por cédula del rey Felipe V de España, se creaba la Academia Española de la Lengua, que es la actual RAE, la actual Real Academia Española, que fue justamente una iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco VIII, que fue marqués de Vilena y duque de Escalona, regiones de España, de la corona, que justamente buscaba emular una academia similar que ya existía, que era la de la lengua francesa. Así que palabras con el devenir del tiempo, palabras como carné se hicieron españolas, knockout sin la K, la españolizaron. No sé si será McFly, podría ser. La vamos a proponer para que la agreguen a la Real Academia Española. Qué sé yo, por acá, para la región, Leso. Debería, ¿no? ¿Sí? Es que debe estar, pero debe significar algo como alguien que quedó lesionado de algún accidente. Claro, porque está o la algo palabra así. Claro. de lesa humanidad. Ileso, y aparte ileso cuando resultó ileso y que no se golpeó, Claro. no tuvo accidente. O sea que si resultó leso, Claro. es que se cayó de la Porque moto y quedó. si no está la pregunta, ¿y leso? Claro, también. Pero eso ya es medio, hablando en un tono medio bardero. Claro, Cálmese sí. que es temprano. Sí, temprano. En 1837 nació en San Miguel de Tucumán Nicolás Avellaneda, que fue abogado, periodista y también político. Llegó a ser, de hecho, presidente de la República entre 1874 y 1880. Fue quien promovió la inmigración y la universidad pública. Mirá, y Milei dice que los últimos 100 años fueron una cagada y esto fue hace 200 años casi. Mirá, Fue senador gracias, por Nico. Tucumán y ministro de Justicia e Instrucción. Revívanlo para que le venga a dar Claro. una clase al Presi. También hacía Nacha Guevara, un día como hoy en Mar del Plata, ganadora de 2 premios Martín Fierro, un Grammy Latino incluso. Mirá vos. Fue actriz, o es actriz, bailarina, cantante, directora teatral. Se llama... ¿A qué no sabe cómo se llama Nacha Guevara? Margarita del Sol, no. No la vas a sacar. ¿Lo viste, capaz? Como la bruja del 71 se llama. ¿Angelines? No, No. el nombre de la bruja del 71 en la serie, no el nombre real. Doña... Era me vos. en la laguna. Era vos. Y eso que me Al encanta 15 el chavo. 51 60 51. No, ahora les cuento. Clotilde Acosta. Clotilde Acosta, claro. Claro. Con razón se puso Nacha. Bien, estuvo bien cambiado el nombre. En 1942 nacía Roberto Perfumo en Sarandía, Avellaneda. Fue campeón del mundo con Racing. También jugó en River y uno de los mejores defensores centrales de la historia de nuestro fútbol. También parte de la selección argentina.
En 2013 se producía una de las tragedias más grandes de la reciente historia de migrantes africanos hacia Europa y que tiene que ver con la isla italiana de Lampedusa en el mar Mediterráneo, donde 360 personas se fallecieron en el agua cuando el barco que los transportaba desde Libia se hundió frente a las costas de esta isla. También en 2015 el Kun Agüero convertía en 20 minutos 5 de los 6 goles que le marcó el Manchester City en la goleada al Newcastle y se convertía en la racha más rápida de la historia de la Premier en marcar 5 goles. Un futbolista en 20 minutos nada más entró como loco el Kun ese día. Y es el día del odontólogo, en conmemoración a esta misma fecha en la que se creaba la Federación Latinoamericana de Odontología. Así que para los doc un saludo grande. Hay muchos que le tienen miedo, pero nada, pasa nada. Buen jueves de los archivos desclasificados, dice. Traigo el recuerdo de Héctor, es decir, Nica, que está acá, sí, y su gran amigo Javier López, que salió... Guarda, pará, voy a leer primero. Ya dije el nombre y se atajó. No, salían en un 1500, en un Volkswagen 1500 sí, llamado Copo de Nieve. Copo de Nieve. A romper la noche riogallense. Nada más. Bueno, chicos del barrio Fátima, dice. Para qué época, qué época. Andrea, le mandamos saludo a Andrea, saludo a Andrea. No me quemés, Andrea. Claro. Mirá qué timing. Atenti, Andrea, que este tipo de historias pueden venir, pero hasta un punto se puede contar. Este está bien, en este tono está bien. Le mando un saludo a Pali, que está escuchando y me dice Clotilde Quirós. Es de los nombres que no van a existir jamás en la vida. Ya está decretado. Nadie a una niña le va a poner, con todo respeto, igual no digo que no digo nada, ninguna connotación, pero digo, ninguna niña de ahora en más se va a llamar, por ejemplo, Estela Maris, por ejemplo, no. Hay nombres que ya quedaron. Alfredo. No sé si un niño se va a llamar Alfredo o Enrique. No, Azucena. No. Claro, cambian la generación. Argentina, viste que... También en alguna época, sí, claramente. Como el abuelo de un amigo que se llamaba Don Argentino. Ahora sí vamos a escuchar la primera pausa musical. Se hizo largo este primero, lo que lo llevamos distendido, tranquilómetro nomás, sí, charlado, acá conversado con el amigo que me convidó unos mates. Yo acá estoy tranquilómetro nomás. Claro, el jueves, ya nos vamos acercando al fin de semana, así que lo arrancamos tranqui. Hoy cumple 55 años Gwen Stefani, que fue líder en algún momento en los 90 de No Doubt. Escuchamos uno de sus éxitos, Just a Girl. Esto es Arriba del Día. Hasta el mediodía te acompañamos junto al capo, acá Héctor Mancilla.
hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia.
tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Sugerencia o pedido, escribinos ya. Todas esas palabras. Saca ese melómano dentro tuyo. Esta primavera 2024, el rock suena muy bien. WhatsApp 2966 51 60 51.
Esto es Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina. Y continuamos acompañándote en esta propuesta matutina que ya lleva 9 años en el aire de Radio Nuevo Día. En principio fuimos 102.7. Creo que si Brian se aleja un poco más, no me escuchaba en esa época. Y después pasamos al 100.9, donde estamos ya hace años, cumpliendo o camino a los 10 años. Y te contábamos en el desayuno de noticias, una de esta semana es jueves recién, gente, pero pasó de todo. Ustedes recordarán que allá por el domingo un choque, un aparente caso de accidente de tránsito, en ese caso contra un local comercial, devino en un movimiento de gabinete inusitado, o al menos que no, me parece que no veíamos venir todavía, o de tal magnitud. Ayer marcha universitaria, de todo, y recién estamos a jueves, como les digo. Pero una de las noticias que también sucedió en el medio es que el gobierno de Santa Cruz celebró haber puesto de alguna manera una ficha en algo que era una decisión del gobierno nacional, que tenía que ratificar, firmar de hecho el presidente de la nación, como era la llegada de un nuevo interventor a ICRT. Y te contábamos hoy en el desayuno de noticias, particularmente lo hacía Héctor, que sobre esto habló ATE, que es uno de los gremios que convive en la vida laboral de la empresa estatal. Y por ello estamos en comunicación con el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Barzón, quien amablemente atiende los micrófonos de Radio Nuevo Día. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? De este lado te saluda Julián, hoy solamente yo, ¿cómo estás? Buen día, Julián, para vos, para el equipo de laburo y para toda la audiencia, y para tus compañeros que deben estar escuchando la radio en algún lugar, calculo. Ojalá que sí, ojalá que por lo menos me acompañen de esa manera, ¿no? Estar hablando para la nada misma. Igual estoy con Brian, así que por lo menos Brian es mi audiencia. Pero ¿no estaba Nica recién ahí? Yo estaba escuchando. Aparte de la audiencia sabe que Nica tiene serios problemas, como mi abuela también, con cuestiones bancarias digitales. Entonces él, a la vieja usanza, va, hace su filita o va por el cajero, saca la plata y va y paga con el billete. Bueno, por eso es que siguen imprimiendo billetes como el de 20.000 ahora, por gente como él. Exactamente. Carlos, la primera pregunta que pensaba yo antes de charlar con vos es, Pablo Gordillo, designado, oficializado ya como nuevo interventor, un nombre de Santa Cruz más cercano, pero una situación de ICRT que ya tiene tantos años de espera y de promesas, que me preguntaba yo, ¿es una oportunidad o cómo hay que tomar justamente? Pienso, siempre mi paralelismo es con el fútbol y digo, cuando cambian de técnico los equipos está la esperanza de que las cosas mejoren, pero evidentemente si cambiaron es porque viene de una mala situación. Y bueno, claramente lo que hemos conocido y contado de CUD y sus amigos es una situación gravísima, que ahora además también para una empresa que pretende colocar su producto, sobre todo en el mercado internacional, en principio le genera una reputación todavía peor. Entonces, ¿es una oportunidad la de Pablo Gordillo al frente de ICRT? Bueno, haciendo paralelismo con el fútbol, ojalá solamente hubiera sido a partir del 10 de diciembre un cambio de técnico. Acá cambió el campo de juego, el utilero, el director técnico, el estadio y el presidente del club, por lo cual ha cambiado el modelo político y económico y la forma de ver la cuestión energética en nuestro país desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Para nosotros, en primera instancia, hoy tener la empresa abierta y produciendo demuestra la capacidad productiva y de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de ICRT, que eso creo que no ha quedado discusión o no está en discusión a esta altura. Cuando sí nos quisieron meter estas ideas de que son ñoqui, de que no trabajan, etcétera, como lo hacen con todo el empleado o trabajador del Estado. En principio,
el perfil de Thierry era solo vender carbón, era sacar carbón y venderlo, no tenía en cuenta, o por lo menos en su discusión o en su debate no tenía en cuenta la cuestión energética de ICRT, por lo cual solamente íbamos a vender la materia prima sin darle valor agregado. A priori y en principio, las declaraciones de Pavel Gordillo está hablando de generar energía, que tiene que ver con el perfil del cual nosotros o nuestros pioneros han construido esta empresa con mucho sacrificio. Nosotros decíamos, no solamente queremos sacar carbón, nosotros queremos darle valor agregado y queremos generar energía y ponerla en el interconectado nacional. Ese es el corazón de ICRT, o por lo menos el proyecto político que pensaron los trabajadores. En principio, esas declaraciones de Pavel lo que hacen es decir, bueno, vamos por el camino de la generación de energía. No solamente vamos a vender carbón, sino también vamos a generar energía. Eso es bueno para ICRT y ese es un perfil productivo del cual nosotros estamos totalmente de acuerdo porque tenemos la capacidad para hacerlo. Tuvimos una intentona ahí cuando estuvo Peralta los últimos 6 meses, no nos dio el tiempo, pero estuvimos a punto, hicimos la audiencia por la cuestión ambiental, tuvimos la certificación, etcétera, y quedaban a hacer algunos papeles con algunos organismos nacionales que calculo que Pavel se quedó estos días allá para también ver cómo estaba esta situación. Y en principio digo eso, nosotros estamos contentos de que sea alguien de Santa Cruz. Se tomaban decisiones, tanto Thierry o Aníbal Fernández en su momento tomaban decisiones de Capital Federal sin pagar ningún costo político en la provincia de Santa Cruz. Pavel Gordillo, más allá del perfil que él pueda tener, es un hombre del gobernador, por lo cual quien está al frente de ICRT hoy es Claudio Vidal, y por lo cual calculo de tomar esta decisión de ponerse al frente no va a ser justamente para fracasar, va a poner todo lo que esté a su alcance para que la empresa funcione, para que la empresa sea rentable y para que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales, salariales y fundamentalmente tengamos una empresa que no esté cada 4 años viendo qué va a pasar con su situación de continuidad o no continuidad. Creo que tenemos una última oportunidad, no lo tomo como una oportunidad más, creo que es la última oportunidad del gobierno nacional, más allá de un escueto presupuesto donde incluyó el CRT, dejó una ventana para que nosotros podamos hacernos cargo, le dio la empresa al gobernador y ahora va a depender de la capacidad de gestión y de ver si también algunas charlas que tiene el gobernador con el gobierno nacional o algunos acuerdos que tiene el gobernador con el gobierno nacional se materializan y que la empresa salga adelante. Va a ser clave la muñeca política, va a ser clave el esfuerzo político, va a ser clave ver dónde vendemos la energía y dónde vendemos el carbón y qué empresa vamos a construir entre todos y todas, pero también el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que tienen que saber también que esta hay que vivirla, más allá de que sea o no sea, hay que vivirla como la última oportunidad que tenemos para sacar adelante nuestra empresa. ¿Cuáles son los factores fundamentales donde vos entendés, conociendo, ¿no? La vida y el funcionamiento de la propia empresa, donde hay que ajustar para que funcione definitivamente? Entiendo que claramente lo que vos decís es cambiar la concepción de vender la materia prima y generar energía a partir de ella. Cambia la logística porque la central está ahí nomás de la mina. El tema es que la central sigue sin funcionar en pleno, sigue sin ser aquel sueño que algún día fue, y no es un factor menor ese para que justamente esa energía se produzca y se pueda vender. Yo creo que el primer factor que hay que tener en ICRT es que nos dejen de robar. 20 años le robaron en la cara a los trabajadores y al pueblo de la cuenca. ¿Quiénes? Y hoy, eso Perdón. Mismo que ser, eso, yo creo que los que gobernaron, todos, permitieron que haya corrupción en ICRT, permitieron que toda la plata que iba no se ponga en la empresa. ¿Vos sabés por qué ICRT después de 20 años no tiene figura jurídica? ¿Por qué sigue siendo una intervención? Porque pedían plata mansalva y la usaban para hacer política, entre otras cosas. ¿Cómo puede ser que los últimos 20 años del peronismo y después, o por lo menos después de haber pasado lo que pasamos con Macri, ICRT no tenga figura jurídica y está intervenida? Yo he tenido reuniones con algunos políticos de alto nivel que son de Unión por la Patria, en su momento, ahora algunos han quedado, no sé qué deben estar haciendo, y han dicho, no nos conviene poner figura jurídica porque esto es una caja.
Nosotros pedimos, nos manda en una caja y bajamos y hacemos campaña. Entonces, estas cosas hay que decirlas, porque nosotros en el sindicato asumimos el 6 de noviembre y este gobierno asumió el 10 de diciembre y nos dicen, che, bueno, tienen que hacer esto y esto. ¿Y por qué no lo hiciste vos cuando gobernaste? ¿Ahora tenés la fórmula de la coca? ¿Por qué no lo hicieron ustedes cuando gobernaron y le pusieron una figura jurídica, rentabilidad, y pusieron las inversiones en ICRT? ¿Por qué no hicieron funcionar los 2 ferrocarriles? ¿Por qué no aceptaron la propuesta de los trabajadores de la carga con Loyola, con los trenes? ¿Por qué no hicieron un mejor contrato con CGC, que se está llevando el petróleo del puerto de Punta Loyola? Hubo un derrame y nadie dijo un carajo. Entonces lo primero que hay que hacer es dejar de robar y dejar de saquear la empresa, que es un patrimonio extraordinario de Santa Cruz. Cuando dejen de robar, cuando dejen de beneficiar a los grupos económicos y realmente, no en los discursivos, realmente en lo concreto, piensen en los trabajadores, esta empresa sale adelante porque la gente labura, porque se mete en el socavón, porque saca carbón, porque lo traslada, porque lo tiene en Punta Loyola directo para cargar. ¿Y qué hicieron en la primera posibilidad que teníamos para vender carbón, más allá del precio, que yo creo que era muy bajo? Pidieron broker, pidieron intermediario para quedarse con guita. Ese es el gran problema que tiene ICRT. Entonces, cuando nosotros pongamos el control de los trabajadores, la fiscalización de las compras, de las ventas, cuando los trabajadores sean parte de las discusiones, yo creo que esto va a salir adelante. Ahora, no voy a aceptar bajo ningún punto de vista que los que gobernaron ahora me vengan a decir, no, la fórmula de la coca es esta. ¿Y por qué no le hiciste antes a la coca? Sí. ¿Por qué no fuiste capaz de decir, che, es por acá? Algo había ahí, y si no hubo corrupción, hubo choreo o hubo beneficios políticos para un parcito. Y yo lo voy a decir con toda claridad, porque ahora muchos dicen, no, porque ATE tal cosa, no, porque ATE tal otra. Loco, nosotros subimos hace 8 o 9 meses con el gobierno de Milei, tenemos la empresa abierta y los compañeros cobran los sueldos todos los meses. No es la empresa que quisiéramos tener, no tiene las inversiones que quisiéramos tener, no tenemos la perspectiva energética que quisiéramos tener, pero la mantuvimos abierta. Con este gobierno, cuando nos sacaban en cara que Aerolínea le habían sacado la ley bases, Aerolínea ahora por decreto, porque le dieron las facultades delegadas, la van a privatizar y la van a vender, y si no la concesionan. ¿Por qué no dicen que, por ejemplo, el puerto ya está concesionado? Con el peronismo, el puerto de Punta Loyola está concesionado. Ese puerto es patrimonio de ICRT, el 29% lo tiene CGC y el 71% lo tiene ICRT. Tenía que hacer inversiones con protección catódica del puerto, arreglar el brazo de carga, ver cómo ese puerto era un poco más grande para poder manejarlo de otra manera, y no lo hicieron. Y si CGC dice que puso la guita, que diga quién se la dio y a dónde fue la plata de la inversión del puerto. Entonces lo que digo es, para pasar en limpio, tienen que dejar de robar y tienen que darle explicación a los trabajadores lo que hicieron todos estos años con ICRT, porque se nos murieron compañeros en la mina fruto de un montón de falencias que ATE denunció y que sigue denunciando por la seguridad y el medio ambiente de trabajo. Entonces, si el gobernador se puso al frente, si este interventor se puso al frente, por lo menos desde ATE, tenemos una última oportunidad y no nos vamos a hacer los boludos ni vamos a mirar para otro costado si vemos que están haciendo las cosas mal. Ya sabemos dónde y qué puerta vamos a tocar y está en la calle Alcorta. Carlos, en materia de inversión o de operatividad, si se quiere, de la empresa, ¿vos entendés que las condiciones objetivas para operar, para extraer carbón, para trasladarlo y para hacerlo de energía? Bueno, hablamos de esto de que falta todavía, claro, la usina funcionar en pleno, pero las condiciones objetivas están como dadas como para que comience a funcionar. La inversión que se debe hacer, que debe hacer en este caso el Estado Nacional, ¿es significativa o no? Lo que tenemos de estos 9 meses es, obviamente, falta inversión. Nosotros tenemos 2 problemas, que tenemos un solo ferrocarril, ahora se iba a poner en marcha el segundo, y tenemos un tema en la planta depuradora, un cuello de botella ahí, porque solamente se pueden depurar 300 toneladas de carbón por día. Esos son 2 temas que nosotros nos pueden llegar a impedir una producción constante, o por lo menos el carbón constantemente. Ahora, todo esto estuvo funcionando. Nosotros hoy tenemos 40.000 toneladas en Punta Loyola y tenemos 100.000 toneladas en los galpones de Río Turbio al lado de la mega usina. Todo eso que tiene que ver con solamente vender carbón, que es
sacar el carbón, todo lo que tiene que ver con llevarlo en el ferrocarril y almacenarlo acá, eso está todo eso está funcionando. Lo que no tenemos, que se lo pedimos a todos los interventores y se lo pedimos al que se fue anteriormente también, nosotros necesitamos una auditoría real de las condiciones en las que está la usina. Claro. Ese diagnóstico, esa información no las tenemos. ¿No? ¿Qué sabes de ese? Buen día, dale, buen día, Carlos. Buen día, Carlos. Señor. ¿Ya pagó las cuentas? Ya pagué las cuentas. Eso es importante. Sí. Y ya se quedó sin plata. Y también, ya se quedó sin plata para todo el mes. Y eso también es más importante. Carlos, ¿qué saben del cuadro de situación que tiene la termousina? No lo sabemos. No lo sabemos. Le hemos pedido infinidad por nota, le hemos pedido a todos los interventores que nos digan en qué estado está la usina, en qué estado están los módulos, y no tenemos esa información. Y no sabemos si es intencionalmente que no nos quieren dar esa información o si la realidad es catastrófica y no la quieren decir. No lo sabemos. Claro. Ahora, sí, Peralta, antes de irse, Daniel Peralta, eso estaba prendido, eso se prendía, estaba prendido. Del día de diciembre ahora no tenemos información. Y eso es una de las primeras cosas, si Pavel Gordillo habla de energía, es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a ver. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de la mega usina? Bueno, cuando lo tengamos, vamos a ver cuánta inversión se tiene que poner y obviamente lo vamos a exigir, porque también hay algo que dijo Pavel Gordillo. Yo todo esto por trascendido porque hoy nos juntamos con el interventor. ¿Se van a juntar hoy a la tarde? Me sacaste la pregunta que te iba a hacer. Hoy nos juntamos, más rato nos juntamos, los sindicatos y los intendentes. Lo que le dijo Guillermo Franco, por lo que escuché en los medios, le dijo Guillermo Franco que Atucha se caía porque no iba a funcionar más y que necesitaban que ICRT produzca 20, 30, 40, 50, 80 megas, lo que pueda producir de forma constante para conectarnos al interconectado nacional. Por lo cual, para no importar energía, por lo cual también hay una posibilidad ahí que el gobierno nacional llegue a hacer una inversión más para la mega usina para meternos en el interconectado. Lo que nosotros tenemos que garantizar como laburante y como empresa es lo constante. No podés vos meterte al interconectado, salirte, meterte, salirte. Una vez que te conectás tiene que ser constante la energía que vos le vas a dar. Entonces, si el gobierno nacional, si el jefe de gabinete te está diciendo, métanle con energía, no con el carbón, porque lo necesitamos, porque se cae Atucha, bueno, ahí va a estar la muñeca del gobernador para ver cómo consigue inversiones para que eso se ponga en marcha y que después se ahorre esa plata al gobierno nacional para importar energía. Existe posibilidades, por eso decimos que puede llegar a ser la última. Con este gobierno, que tenga una posibilidad de una empresa salir adelante y que sea estatal, es un milagro. Sí. Hay dos cuestiones que vos señalás que incluso hasta desde lo cultural resultan un desafío, ¿no? Esto de poder establecer en una empresa en la que por tantos años hubo desmanejos, vamos a decir, vos dijiste se dejen de robar, se crean, cada vez que cambia la gestión se ocupan más de las sillas jerárquicas que de que funcionen las cosas. Eso también pasa mucho, ¿no? Que acomodan a todo su plantel, que capaz que no tienen ni idea de cómo manejar una empresa de tal índole, pero acomodan a los suyos. Pero digo, lo cultural, por un lado, esto de terminar con los desmanejos y el desafío de, para afuera, hacer creíble el funcionamiento de una empresa que no lo fue en el último tiempo, en esto de que vos decís de que Vidal o la gestión con Gordillo a la cabeza debe salir a conseguir inversiones. No debe ser sencillo, ¿no? Que lograr la confianza de un inversor con todos estos antecedentes, ¿no? Y nosotros tenemos que generar las condiciones. Yo creo que estos 3 meses, estos 90 días van a ser claves para generar las condiciones y marcar un proyecto, una hoja de ruta que nos dé credibilidad al mercado, porque acá hay que hablar del mercado, hay que hablar de a quién le vamos a vender. La energía puede ser el gobierno nacional, pero el carbón tenemos que venderlo a otros países, digo, y después de lo que pasó, hay que volver a recuperar la capacidad de creer, hay que volver a recuperar la credibilidad en nuestro trabajo. Lo que hay muchas dudas en cuanto a eso, y el panorama internacional geopolíticamente está bastante movido, entendiendo también que Estados Unidos tiene elecciones ahora en noviembre y no sabemos cómo va a quedar el escenario, y también la visita de Milei, que puede ser una catástrofe o no sabemos,
en enero a China. Son dos factores que a Santa Cruz parecieron una boludez, pero van a afectar en lo geopolítico. Y nosotros hoy, al interventor, cuando lo veamos, le vamos a decir dos cosas fundamentales. Primero, toda la gente de Thierry que puso acomodada, que son como 50 personas que están en Buenos Aires, afuera, todos. Claro, una señal de austeridad de alguna manera, porque eso no solo el gesto político, sino que también es una cuestión que significa una gran erogación económica, todos esos sueldos que no sirven para nada. Entonces, la austeridad también tiene que ser un gesto, ¿no? que deben vivir o en un country o en Puerto Madero, que no tienen ni idea dónde queda Río Turbio. Es una locura, porque yo entiendo que vos poner 2 o 3 de confianza tuyo, no entiendo. 50 puso Thierry, nunca vi, y vino 2 veces acá y no sabemos qué hizo. Digo, eso le vamos a pedir nosotros, que esa persona ya la saque de plano. Pero también vamos a ir a fondo, porque desde que asumió Aníbal Fernández, Seidán puso algunas jefaturas, mucha estructura de la empresa en su momento. Aníbal Fernández no lo sacó, Peralta no lo sacó, Thierry no lo sacó y siguen estando. Y muchos de esos han sido los que hicieron los listados para echar a nuestros compañeros en el 2018. Por eso también es necesario sanar internamente. Sanar internamente. No puede ser que sean jefes vitalicios muchas personas. Hay que sanar internamente. Entonces, los que fueron verdugos los compañeros también tienen que dar un paso al costado y tienen que abrir los concursos o las votaciones para que los compañeros lleguen realmente los que estén capacitados y se pongan el nombre de la empresa. Porque cuando vos ves que tu jefe tiene total impunidad y desde arriba se avala eso, la verdad que la gana de laburar se te van yendo todos los días. Entonces, hay que tomar 2 o 3 medidas internas para sanar y CRT. Hay que poner una hoja de ruta clara, porque lo más valioso que tiene CRT es el esfuerzo de nuestros compañeros. Y eso lo hemos demostrado y lo demostramos todos los días, no está en discusión. Carlos, la última que quiero hacerte, saliendo quizá del tema ICRT y ampliando un poco más el espectro, teniendo en cuenta que sos secretario general de ATE, y entendiendo también que no es lineal la pregunta que te voy a hacer, pero quiero saber cómo en líneas generales viene desarrollándose este tiempo. Venimos conociendo, ¿no?, números que cada vez nos grafican lo que percibimos casi diariamente respecto de la economía, del poder adquisitivo, de la línea de la pobreza, ¿no?, que mucha gente que quizá antes no lo pensaba, hoy mira y establece la comparativa con su propio recibo y dice, che, estoy bajo la línea de la pobreza, o soy pobre, antes no lo era. ¿Cómo ves la situación en el poder adquisitivo del trabajador público? ¿Qué falta por subsanar también? Porque sabemos que en esta, y que no suena mal de muchos consuelos de tontos, pero que todos hemos perdido, ¿no?, ante la economía, y quiero saber particularmente en el ámbito de la provincia de Santa Cruz cómo viene desarrollándose, y sobre todo qué percibís vos del humor del laburante. Bueno, es importante decir esto, porque cuando me entrevistan muchas veces algunos medios, dicen, no, porque bueno, usted que representa la administración pública y son todos pobres, ¿no? Me lo dicen algunos medios de Río Gallegos que tienen pauta del municipio y que piensan que los municipales de Río Gallegos viven con los sueldos de Dubái, ¿viste? Viven en otra historia. Toda la clase trabajadora de Santa Cruz hicimos un estudio de los trabajadores estatales, tanto provinciales como municipales, están en la pobreza. El empleo público hoy en su totalidad, el trabajo formal, está en la pobreza. Nosotros, y parece una contradicción, pero hemos ganado la inflación hasta hoy, pero hemos perdido poder adquisitivo. Cuando empieza el año, que ATE, tengo que decirlo con toda claridad, no le ha firmado una sola paritaria a este gobierno. Eso para que quede claro a la audiencia. Hemos perdido poder adquisitivo, pero lo que nos planteaba el ex ministro de Trabajo nos decía, vamos a ir mes a mes, porque la idea es que en diciembre ningún estatal sea pobre. Ningún estatal sea pobre. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Sí, te estamos escuchando, Carlos. Fuerte y claro. Perdón. Pues me entró una llamada. No, Carlos. Ningún estatal sea pobre. Lo que pasó es que el promedio salarial, hoy el salarial que tenemos, 650.000, promedio. Obviamente hay gente que gana mucho más y otros menos. Sí. Por ejemplo, hay estatales que también pagan ganancias, que esa es otra discusión. Pero para no ser pobre está en 939.000 pesos. En Cava. Lo cual estamos, bueno, a un 50%, un 40 y algo, un 50% de no ser pobre y empezar
a proyectar tener una vida digna. Hoy la situación salarial está bastante compleja. Es obvio que nosotros a principio de año no esperábamos la recesión económica que estamos teniendo, lo cual te implica a vos que cuando vayas a discutir salario, no veas el número del 3 o 4, sino que veas el número de realmente lo que está costando vivir, con un dato que nos ha roto toda la hoja de ruta. Un dato que nos sacó de la planificación que teníamos, que en realidad lo sabíamos, pero bueno, hubo un amparo que frenó algo que después impactó doble, que fue las tarifas. Hoy un trabajador está pagando 1/3 de su sueldo en gas. 1/3 de su sueldo. Digo, es una locura. Entonces, el gobierno está ayudando a los sectores que menos tienen. Bueno, cuando nosotros nos ponemos a decir cuáles son los sectores que menos tienen, y la verdad que por más que vos tengas trabajo formal hoy, tampoco estás pudiendo hacer frente. No es solamente la informalidad, el changarín o el desocupado. Es cierto que se puede estar peor, sí, pero tenemos que hacer una evaluación de cómo nosotros vamos a empezar a poder recuperar poder adquisitivo. El problema que tenemos hoy, han pasado entre ayer y antes de ayer dos paritarias de las más grandes de esta provincia. La de los docentes y la de salud. No hubo oferta salarial en ninguna de las dos. Hay también que agregarle el factor, ¿no?, de que justo en este momento hay una nebulosa intensa sobre todo lo que tiene que ver con el manejo del gobierno provincial, pero no es una excusa para nada. No, porque el grupo económico, el equipo económico no cambió, sigue el mismo. Prende, también podrían haber dicho, che, más allá de esto políticamente, la plata que vamos a ofrecer va por acá. No hubo. Yo creo que hoy está la paritaria central, viendo lo que pasó estos 2 días, tampoco creo que hoy haya oferta salarial. Por lo cual, si el gobierno no explica bien la situación económica, si el gobierno no pone realmente un foco en el empleo público, que está totalmente subestimado en esta etapa, yo no sé cómo va a terminar a fin de año. Lo que sí sé, y doy garantía, ATE no va a ser escribano de la pobreza de nadie. Eso que quede clarísimo. Nosotros vamos a firmar una paritaria recién cuando esa paritaria saque a los compañeros de la pobreza. Después definiremos si hacemos medidas, no hacemos medidas, cómo vamos avanzando. Pero ATE no va a ser escribano de la pobreza. Le pedimos mayor esfuerzo al gobierno y le pedimos, como se lo he pedido a varios ministros, pongan un ojo en el empleo público, en los trabajadores estatales, porque nosotros hemos hecho grandes revoluciones y grandes epopeyas en Santa Cruz, y todos los que hicieron, fueron protagonistas de eso políticamente, partidariamente, institucionalmente, subestimaron a los trabajadores. Yo no sé qué pasa, si los docentes van al paro, si yo voy al paro en los hospitales, si vamos al paro en los municipios, yo no sé qué pasa, y cuando se quieran acordar, capaz que es tarde. Por lo cual creo que están a tiempo de explicarle a la sociedad realmente lo que está pasando con la economía de Santa Cruz, y entiendo el desgaste del gobernador que está desde el 10 de diciembre viendo cómo carajo sostiene 12.000 puestos de trabajo que dependen exclusivamente del gobierno nacional. Hay un desgaste tremendo y todavía no hay soluciones, porque no sabemos si el presidente mañana lo putea a los chinos o va y se arregla, o no sabemos si se levanta y dice voy a cerrar y cerreté, o se levanta y dice la represa se la vendo a, no sé, a otro y nos vemos. Por lo cual, ese desgaste se está viendo. Ahora, hay ministros que tienen que hacer su trabajo. Varios que se enfrentaron con este sindicato, valga la redundancia, hoy deben estar escuchando desde su casa mientras nosotros seguimos en funciones, y otros que vendrán tendrán que ponerle una impronta de refrescar el gobierno y realmente ponerle un ojo al problema del día a día de los trabajadores estatales. Y también, especialmente, lo que está pasando, en Río Gallego hay 70.000 pobres y 13.000 indigentes. Hay gente que no come, que come salteado. Si el Estado no se va a hacer cargo de su responsabilidad, no solamente dando un módulo alimentario, sino organizando y conteniendo los barrios, los que se van a hacer cargo de eso son los narcos. Son los que venden la droga. Son los que van a poner la guita para que se garantice eso. No se lo quieren dar las organizaciones sociales, bueno, que lo haga el Estado. Pero no podemos dejarle los barrios populares a merced de los que venden droga, de los que están en el curro de la falopa, intoxicando a nuestros pibes.
quieren que no estudiemos, quieren que no comamos y encima quieren que nos quedemos calladitos. Bueno, eso no va a pasar. Creo que estamos en una etapa, en el último trimestre, de que el gobierno tiene que realmente hablar con los sectores poderosos de esta sociedad y poner lo que hay que poner. Porque una cosa es pedirle a los compañeros que banquen, pero a CGC no les pedí que banque. Che, pierdan 3 meses, muchachos, o ganen menos. Pónganla, no echen a nadie y vamos viendo. Bueno, no es solamente a los laburantes le pido paciencia y a las empresas miro para otro lado. Me parece que esa es la síntesis de lo que debe hacer el gobierno. Por último, ahora sí, te prometo que la última, y breve si querés, la salida de Marcial Cané genera algún alivio en esa tensión que hay respecto de previsión. Sí, para mí era una persona que no vivía en un termo, una persona que está en un gobierno primero que no tenía que haber estado, un gobierno que sacó algo que él implementó y que después en declaraciones quería volver a implementar. Me parece que no estaba alineado con lo que piensa el gobierno, con lo que pensaba el gobierno, y que creo que el 26 de septiembre, creo que más de ser la fiesta de jubilados, fue una fiesta de despedida, así que la haya aprovechado y que sea muy feliz en la cuenca. Carlos Garzón, secretario general de ATE, dialogó con nosotros por exactos 29 minutos, 30 minutos exactos. Te agradecemos mucho por tu predisposición. Hemos tocado varios temas interesantes y centrales del presente santacruceño y te agradecemos por la predisposición siempre para con nosotros. No, le agradezco a usted por el espacio y le mando un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Carlos. Carlos Garzón dialogaba con nosotros, reitero, el secretario general de ATE. Son las 11 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Vamos a escuchar a Charly García. Sorprende Brian con estos 7 grados 2 la temperatura actual en Río Gallo. ¿Cómo estaba la calle, estimado? Está fresquito, sí. ¿Está fresquito? Sí, está fresco. Bueno, anda gente igual en la calle. Anda gente en la calle, pero está fresquito. Y bueno, hay mucho movimiento porque también hay quienes cobraron, ¿no? Quienes deben andar en el lleva y trae, ¿no? Sí, exacto. Busco billetes en una ventanilla como usted y los deposito en otra ventanilla. Sí, bancos suizos. Bien. Sí. ¿Con qué pagaste hoy? ¿Con pesos o con reales? Con reales. Mirá vos. ¿Cómo manejás? Ojo, yo no quiero que lo anden persiguiendo, que le hagan una salidera bancaria, ojo. Este es poderoso de verdad. 11 y 5, escuchamos el rap del exilio de Charly García y continuamos en esta propuesta llamada Arriba el Día. Tuve un amor en Paraguay, una flor que se quemó mal. No acabé de decir que sí, que se sacó el toque y me lo dejó a mí. En Madrid y me extrañó, pero porque seguía, pero sonido futuro artístico y me bajó. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Vamos a bailar.
Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas.
Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. El viernes 4 y sábado 5 de octubre llega a la Rural de Río Gallegos la 16ª edición de FEPCA, Festival. Productores cerveceros y gastronómicos, paseo de emprendedores y como siempre una amplia grilla de artistas santacruceños. Y como artista invitado llega a Río Gallegos Dani Lescano y toda su banda. A partir del 1 de agosto vas a poder acceder a la preventa 1 y 2 en www.eventosriogallegos.com. FEPCA, Festival Provincial y Patagónico. Viví la experiencia FEPCA. Primemos. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. Forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio,
combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día, música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Buenos días a la mesa. Buen día, Beto, gracias. Gracias por el saludo. Continuamos en Arriba al Día en esta propuesta de jueves, ya enfilando hacia el viernes, junto a Héctor Mancilla, que anduvo, me decía, ¿está fresco entonces? Está fresco. ¿Sabés que suele tengo una fe al día? No sé por qué. ¿Será que yo me levanté optimista con el clima? No sé. De hecho, ando con una camperita nomás, no siento demasiado frío hoy. Yo que soy friolero. El innombrable Sí. está calmado. Bueno, bien. Inicialmente eso es bueno. Sí. Lo que sí, no sé cómo estará ahora en la tarde. No, ya te dije que va a haber ráfagas de Sí, 106 no. kilómetros, amigo. Pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Pará. No lo digo yo. ¿Qué se le va a hacer, querido Brian? Brian tenía que hacer un costillar al aire libre. Ojalá, sí, que gana. ¿No? ¿Quién pudiera? Como garpa eso, ¿no? Un costillar de pollo vamos a hacer.
Un A esta rancho. altura. Sí, sí. Pero qué lindo sería. Se acercan los días en los que uno quisiera hacerlo. No sé Sí. cómo va a estar el kilo. Si pudiera, es otra cosa, ¿no? Exactamente. De querer a poder hay un camino bastante largo. Un Mirá. costillar de vegano. Es más, mirá, iba a escribir mi apellido y casi escribo querer en vez de Quirós. Claro. Me confundí. Quiero mucho, puedo. Ujú. Ahí. Igual no voy a mentir, el fin de semana pasado, el viernes, tuve la fortuna en una celebración de Se castigó. degustar una Qué carne bueno, asada. bueno. Al menos, no sé hace Muy cuánto que bueno, no sucedía. muy bueno. Nosotros tenemos una reunión pendiente también Sí. institucional, empresarial, que en la cual... El consejo directivo, algo si querés haremos. contar. Claro, el consejo de fútbol, exactamente. ¿Vos quién serías? Cassini, ¿no? Sí, capaz por lo hijo de... No, por lo Mirá. renegado. No, Peleador. por favor. Pero qué mal personaje, Cassini, me cae mal. Desde el Sí, Consejo del pero Fútbol, yo te lo decía porque un es soberbio. independiente. No, ¿qué va a ser independiente? Ese chico salió de Platense. No, de estudiante, ¿o no? Estudiante. Pero jugó en Independiente. Sí. En un buen Independiente. En un buen Independiente del 94. Ujú. Pero me cae mal. Muy soberbio, Sí, agrandado. Agrandado, como- El famoso En querosén. soretero. Sí. Como en querosén. Vamos a tomar dos repercusiones en este caso de Sí. lo que fue ayer la marcha universitaria. Dos exponentes de la educación pública a nivel nacional, uno seguramente para muchos más considerables que la otra, que es una piba todavía, pero que fue política y que nace también de la lucha estudiantil. En el caso de Facundo Manes, el primero, y después Ofelia Fernández, que ayer protagonizó un divertido cruce, que incluso lo que vamos a escuchar es la conclusión. Ayer ella se cruzó en La Nación Más con Feynman, pero no bardeándose, sino que Feynman medio que la chicaneaba y ella le decía, mirá, nosotros no estamos acá ni para voltear a Milei, ni en contra de Milei, estamos reclamando por un presupuesto acorde a la necesidad económica, no solo de las instituciones, sino de los docentes, por ende, de la vida misma de las universidades. Cristian Vergara me escribe, le mando un abrazo grande y dice, Nica se queja después de andar en bancos y moneda extranjera, es dudoso, dice. No, es una Tiene pantomimia, Cristian. Ojalá. Me dan vueltas, no se me cae una moneda. Ni un guaraní. Ni un guaraní. Y supuestamente el viento empieza a levantar después del mediodía, dice Cacho. Sí, ese supuestamente me parece que podría ser afirmable tranquilamente. El viento, Cacho, en el barrio Presidente Perón va a estar complicado. Va a en la hora de la estar tarde. fortísimo. Encima ustedes lo ven por la ventana, así como lleva bolsas, matas y lo que se cruce a su paso. Sueños. Todo. Pará. Vamos a escuchar entonces a Facundo Manes, el legislador, senador, en este caso radical, neurocientífico, que ayer participó de la marcha como muchos actores políticos. Y esto, por ahí lo que yo señalaba ayer, la diferenciación de que no solo estaba Cristina tratando, o Massa, por ejemplo, tratando de hacer usufructo claramente, sí. mezclándose entre los comunes y defendiendo desde la tribuna, ¿no? Porque defenderla de ahí la defiende cualquiera. Después cuando fueron gestión se le pueden achacar varias cuestiones. Varias, sí. Pero a lo que iba yo es que es el reclamo y la consigna inicial tan contundente que encuentra a Cristina, a Massa, a Manes, a Tetaz, que estaba ahí en la calle ayer. Y otra cuestión a señalar y que hay que prestarle atención a este tipo de circunstancias es que hay comunicadores abiertamente partidarios de Milei que se paran entre el montón y empiezan a provocar a la gente. Entonces, en muchos casos se empiezan a generar situaciones violentas que, por ejemplo, el muchachito de Breakpoint, que es uno de los canales predilectos de los libertarios en YouTube, lo empujaron, lo insultaron, pero el muchachito también estaba buscando eso. Entonces, se empieza a enrarecer el clima y lo que no hay que permitir en este tipo de circunstancias, entre todo, lo digo, es que se lleven argumentos que no tienen nada que ver con la consigna inicial, para desviar la atención, desviar la discusión de lo importante. Y además que muchos de estos muchachitos se hacen los pesados y los guapos por Twitter, por las redes sociales, y cuando están ahí, que hay un montón de gente que verdaderamente la podés pasar mal, empiezan, no, me están persiguiendo, no hay libertad. Entonces
sin justificar a quien agrede a otro, se entienden muchas veces los ánimos exacerbados que hay y lo que hay que llamar es a la calma, a la cordura y no caer en ese tipo de provocaciones. Lo escuchamos a Facundo Manes, el radical, legislador radical que habló justamente de la marcha que se desarrolló ayer en todo el país. Bueno, porque es defender la identidad del ADN de la Argentina, de los argentinos. Esta marcha, en mi opinión, excede lo universitario. Es una marcha para defender el ascenso social, la movilidad social ascendente que todo argentino tiene en mente. Y este gobierno claramente tiene un proyecto de país, ya queda claro, para un 20 y 30% de la sociedad y un 70% afuera. Como pasa en otros países de Latinoamérica. Justamente Argentina se diferenció en la gran clase media, que fue clase media por la educación pública, y que la sociedad hoy le pone un límite al gobierno. No es una marcha que se la pueda atribuir a alguien, a un sector, es de todos, es de la sociedad, y por eso te diría que hasta estoy emocionado de ver que gente que me encontraba recién, que no pertenece a la universidad, incluso nunca fue a la universidad, apoya la idea de este logro argentino que es la educación pública. Jorge, te escucha, Manes. De ninguna manera es una deslegitimación el hecho de señalar que hay sindicalistas, porque la educación pública no solo es una cuestión del presente y un número que es importante debatirlo y es lo que genera la marcha y lo que genera el veto también, que es lo presupuestario, pero es una oportunidad para miles, millones de argentinos y argentinas, que ya lo ha dicho la historia, ya lo ha mostrado fácticamente, que hay gente que fue hijo de un laburante, hija de un laburante, pudo ir a la universidad y pudo forjar su futuro, pudo forjar una carrera, pudo soñar con dedicarse a... Sin que le embarguen los sueños. Exactamente, es una oportunidad. Y si se financian las universidades, o se arancelan o desaparecen. Y si se arancelan, en un país en el que tenemos casi el 60% de la población pobre, te van a obligar a optar por o comés, o vestís a tus pibes, o te vestís vos, o estudiás. Y no es lo que tiene que suceder. Por eso, es una oportunidad sobre todo. Lo escuchamos a Facundo Manes, exponente de la neurociencia y obviamente político, es diputado de la Unión Cívica Radical. Y ahora escuchamos a la ex legisladora por la ciudad de Buenos Aires, quien Ofelia Fernández, quien nació como figura política, si se quiere, en las luchas estudiantiles en la ciudad de Buenos Aires. Yo sé, y les pido disculpas de antemano porque sé que hay mucha gente a la que quizá esta joven le genere urticaria, pero me interesa el concepto con el que sintetiza ella ayer su cruce con Feynman. No, ahora ya no ocupa ningún cargo. Mira. Pero Pensaba que era legisladora nacional. ayer, en comunicación justamente con Eduardo Feynman, ella tuvieron una especie de chicaneo que pretendía hacerle Feynman y ella, digamos, terminó hasta incluso teniendo buena onda. Y hoy concluyó hablando con el programa Sería Increíble de Olga, que este es un gobierno que los acerca incluso a Feynman y a Ofelia Fernández. Un poco yo planteaba ayer en el móvil con Feynman que es como, bueno, ten cuidado con como ponerse muy defensivos y muy soberbios con el tema de que es una marcha política, una marcha ideológica y qué sé yo. Y en eso, como perder de vista que va a haber un montón de gente. No sé, yo ponía el ejemplo de Córdoba, pues una provincia claramente más tendiente a apoyar a Milei, y la marcha fue enorme. Yo pensaría que un montón de gente tal vez banca a Milei y dice, che, justamente como te banco, esto no lo hagas. me lo toques. Digo, no te metas en esta parte. No es lo que te pedí, no es para lo que te voté. O sentir como una... yo creo que no dimensionan que hay temas en los que la sociedad argentina tiene como un orgullo, un sentido de pertenencia re grande, y que tal vez como cuando expresen ciertos límites no se tienen que poner al toque a decir, como les pasa con como hace, lo mismo que pasa más o menos con la cultura, que sale uno... Claro, pero con el cine, viste, con el cine uno encuentra mucha gente diciendo como, hacé películas con la tuya. Sí, Anda, cuca, zurdo, buscate la tuya. Pero con la educación no vemos tanto eso. No ves tanta gente diciendo, andá y estudiá con la tuya. La verdad que no hay tanto. Tiene un límite la postura, ¿o no? Y de hecho, siguiendo con ese ejemplo que estás dando del Inca, también en él, digo, Milei, lo decía Geuna el otro día,
está buscando, tiene que vetar por su posición, por dónde está parado, porque lo había dicho, por lo que sea, pero está buscando, hay una negociación, hay una búsqueda que es mínima de cómo ponerse de acuerdo. Y eso es porque él se dio cuenta de esto que estás diciendo vos. Sí, pero bueno, finalmente es como, bueno, la herramienta del veto es una herramienta así muy fuerte para mí de cuando el Congreso logra llegar a una posición. Y la vetó. Y la vetó. Entonces, digo, ahí hay una información también, y creo que es un tema en el que también eso, como bueno, la psicología, si se quiere, tiene un rol muchas veces en la política, y creo que es un gobierno muy orgulloso en ese sentido, digamos, como que no da un mete en paso una- atrás. Claro, se mete en una y se recontramete, y en estas como que no está pudiendo dimensionar eso. Para mí el rol que tiene la universidad pública, no solo en la gente que va hoy a la universidad, sino en el recuerdo de un montón de familias que se acuerdan del primer universitario, que vieron su vida cambiar, digamos, la dinámica de sus familias cambiar para siempre. Como creo que ahí hay algo que tal vez no están terminando de ver, y que para mí eso, como incluso, bueno, ayer con Feynman, ni siquiera es como que Edu, decile. Edu, Porque mi querido Edu. ya está de este lado. Ni siquiera es que como que, bueno, ya hay como una fama de que nuestro vínculo es confrontativo. Ni siquiera fue una gran confrontación, digamos. Es un gobierno que en algunas cosas hasta nos acerca a mí, Eduardo Feynman. Increíble, ¿no? ¿Quién hubiera dicho? Gracias, Brian. Allí pasaba la conclusión, ¿no? Hasta irónica, ¿no? De acercar a dos personas que están en las antípodas, si se quiere, de algunas cuestiones ideológicas de lo político, pero que en esta coinciden. Nos dice Cristian, soy producto de la universidad pública. En Argentina pude hacerlo en el 2004 en la provincia de Córdoba de manera gratuita, pero con los costos de estar. En ese momento averigüé, en Chile la educación era privada y costaba $40.000 por año, en una carrera que dura 4 años. Son $160.000 en total. Una locura, una locura. Pero llamativamente, o no tanto para algunos, es lo que está en debate hoy por hoy. Cuando se busca ciertos ejemplos, muchos mandatarios argentinos, sobre todo de la derecha, ¿no? Han tomado ejemplos en Chile, y esos ejemplos... Sí. Bueno, No tengo nada en la pública, pero tampoco fue, ¿no? Claro, Ni siquiera así. quizás el más resonante fue la de las AFJP, que También. en Chile se llaman administradora de fondos de AFP. de pensiones, Ujú. que es un desastre, porque la gente tiene que seguir trabajando hasta los 80 años, ¿no? Claro. Y hay un nivel de indigencia que no te lo muestra solo la gente, te lo dice. Para con los viejos, ¿no? Que no se pueden jubilar. Pero cuando se toman este tipo de ejemplos del otro país en cuanto a esas políticas derechosas, porque esto fue aplicable en sus últimos años de reconversión de la dictadura de el asesino de Pinochet y la derecha que lo acompañó, ¿no? Todas estas, la FJP, la educación arancelada, universitaria. Quedaron, sí, como Bueno, legados de el legado, aquel momento, ¿no? Exacto. Y por ahí me parece que algunos mandatorios argentinos, en el caso de Macri y ahora de este hombre, a ciencia cierta, no, me parece que no leyeron los orígenes y el contexto histórico de ese modelo aplicar en nuestro país. Y ahí está la cosa. Aparte son No dos aprender. idiosincrasias totalmente distintas, más allá de que somos vecinos, Sí, la identidad, la historia, ¿no? Nos, Sí, nos un país caracteriza como, distinto. Sí, un país como Argentina, que siempre la educación universitaria fue una de las mejores del mundo, y fue ejemplo, como ha sido ejemplo en derechos sociales adquiridos, ¿no? En tanto que se hablan nuestros derechos adquiridos, sí, es cierto, derechos adquiridos, y en buena hora, que muchos otros países ni lo tienen en cuenta, y que cada lapsus de 4 años, o a veces después de 10 años, vienen estos gobiernos de derecha que responde a grandes grupos empresarios en el país a querer destruir y nuevamente la lucha, ¿no? Grandes grupos empresarios, ¿y vos estás de ese lado? No, por favor. Es la antípoda. Yo sería grandes pobres. Grandes grupos de pobres. Son las 11:38 de la mañana. Nosotros los jueves tenemos un segmento que se llama Así Suena Santa Cruz, donde disfrutamos de un músico local o regional
y de sus canciones particularmente. Y en este caso suena El Cabe y sus bolas de fraile con Voy a viajar solo. Trataré de llegar donde poco llegar. Me dirás que vuelva, aunque esté muy cerca. Voy a viajar solo, aunque en el viaje muera. Quemaré las velas que aún me quedan, fumaré todo, tiraré la seda, voy a viajar lejos, pero estaré muy cerca. Cielo oscurezca, va a ser muy tarde cuando llegue la noche. No voy a dejar que mis ojos se cierren, por más que el sol me dé justo en la frente. Trataré de llegar donde pocos llegan. Pedirás que vuelva, aunque esté muy cerca. Voy a viajar solo, aunque en el viaje muera. Quemaré las velas que aún me quedan, fumaré todo, tiraré la seda, voy a viajar lejos, pero estaré muy cerca. El cielo oscurezca, va a ser muy tarde cuando llegue la noche. No voy a dejar que mis ojos se cierren, por más que el sol me dé justo en la frente. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass.
Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día, música y noticias. Esto es Arriba al Día, continuamos acompañándote, son las 11 de la mañana, 46 minutos y parte del desayuno de noticias de los títulos de la mañana de hoy te contábamos que fue designado el doctor Quirino Pereira frente a la Secretaría de Salud Pública del municipio de Río Gallegos y es con él con quien vamos a dialogar en este momento, ya en este casi mediodía de jueves, luego de la asunción de una cartera que lo ha tenido como uno de los referentes activos durante lo que fue también la gestión de la doctora Marcela González, con quien trabajaban justamente de manera conjunta, pero que ahora lo tendrá al frente de dicha cartera municipal en tiempos donde la salud, insistimos siempre y repetimos, obviamente ante el incremento de los costos para quienes tenían la posibilidad de acceder a un servicio de prepaga o algún tipo de medicina privada, de prestadora de medicina privada, bueno, ese tipo de gastos quizás se terminan recortando y la salud pública es la que sobre todo absorbe, digamos, el impacto de esta crisis entre algunos otros ámbitos, ¿no? Pero para conocer un poco más del funcionamiento, de la proyección, de las premisas que tiene la gestión municipal y obviamente el doctor, estamos en comunicación con él. En principio los saludamos de este lado Héctor y Julián. Doctor Pereira, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Saludos Julián y Héctor, un gusto y saludos a su audiencia.
Bueno, lo charlábamos en la previa con Héctor, que es una secretaría que, bueno, esta gestión municipal en su primera etapa creó en principio, buscando jerarquizar justamente el área de salud pública, y que no solo, digamos, fue en ese caso un sello o el ascenso de rango, sino que también conllevó una inversión presupuestaria y estructural que verdaderamente de alguna manera puso en valor el área, con la creación de un centro de salud allí en el barrio Bicentenario, con la puesta en valor del CAPS Peliche, que es de excelencia, y lo digo por experiencia propia, lo reitero siempre. Entonces ha sido, digo, esta secretaría verdaderamente un desafío que llevó a cabo de alguna manera esta gestión. Sí, la verdad que sí. Ahora el primero de octubre justamente cumplimos 4 años de inaugurada la Secretaría de Salud y de su funcionamiento. Bueno, y la creación, esto que decías vos, de este CAPS Bicentenario, que ya lleva 2 años aproximadamente, un poquito más de 2 años que cumplió. Y bueno, la verdad que esa jerarquización hizo que haya un movimiento y un caudal de pacientes, tanto en el CAP Peliche como en los otros 4 centros de salud que tenemos a cargo en el municipio, que tenga un caudal de pacientes que en otro momento no se satisfacía. Así que bueno, la idea es continuar con el funcionamiento, continuar mejorando la asistencia y la calidad de atención en los CAPS, y bueno, y brindar obviamente una calidad de atención. También la importancia de poder entender a la salud como una inversión, ¿no? Y no como un gasto, como hoy vio que mucho la mirada economicista establece todo aquello que significa una erogación de dinero como un gasto y no como una eventual inversión. Ayer lo vimos con la educación pública, pero digo también en la prevención de males mayores, si se quiere, para con una comunidad o una sociedad como la de Río Gallegos. La atención primaria llega justamente, en principio, para descentralizar el hospital, seguramente, como foco a donde todos vamos o terminábamos atendiendo, pero también para propender a un estado saludable, si se quiere, de la ciudadanía, ¿no? Con controles del niño sano, con, por ejemplo, en el Peliche hay nutricionista, oftalmólogo, odontólogo, todo eso hace que la gente pueda ir atendiéndose quizá a cuestiones más del día a día y no terminar, ¿no?, con cuadros más graves, por ejemplo. Bueno, pero justamente le pegaste en la tecla de la atención primaria de la salud que tanto se habla y que todos los políticos comentan y quieren hacer hincapié, y bueno, y a veces es tan difícil de explicar o tan difícil de llevar adelante, porque tiene que ver con lo que vos hablaste, el gasto en salud y la calidad en la salud. Claro. El hospital regional es la punta de la pirámide. Acá en nuestra ciudad es la punta de la pirámide, donde generalmente debería llegar solamente el paciente en un estado crítico o un paciente que está grave. Es un segundo nivel de atención. La atención primaria, y lo que nosotros hacemos es tratar de que ese paciente no llegue en mal estado al hospital regional y que no necesite del hospital regional, porque obviamente una internación en una cama de terapia intensiva o de clínica médica tiene un valor mucho más alto que conseguir un médico para hacer atención primaria en el Bicentenario o en otro barrio de la ciudad. Claro. Así que la idea nuestra es reforzar la base, la base de la atención, y la base de la atención es la atención primaria, con los médicos que necesitamos y los centros que necesitamos para que funcione la base de la pirámide. Doctor, en ese sentido, buen día, Héctor lo saluda. El principal objetivo es eso que usted mencionaba, y también yo ayer lo presencié cuando usted le dijo al intendente que esperaba que se puedan concretar la construcción de al menos 2 o 3 dispensarios más para una ciudad como Río Gallegos, que realmente lo están necesitando por el crecimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque si no
nosotros tenemos el CAPS Beliche, 4 centros más, y el más nuevo es el Bicentenario, pero a pesar de eso no es suficiente, no alcanza, sobre todo estos barrios nuevos que ha crecido enormemente, el Bicentenario, Santa Cruz, 22 de septiembre, la verdad que estos barrios han crecido para esa zona y no hay un CAPS más lejos que el Bicentenario. Entonces, y el Bicentenario en sí mismo tampoco satisface toda la demanda que se necesita para ese lugar. Entonces, el Favaloro no tiene centro de salud, el Aire Argentino necesitaría un lugar también para un CAPS, para atención, algo parecido al Bicentenario, al Centro de Salud Bicentenario, y obviamente no solo el edificio, sino que contar con el profesional para que pueda atender la demanda. Eso es lo importante, ¿no? También porque quizás la infraestructura hasta sea más sencilla de gestionar que los profesionales, ¿no? Que históricamente hablamos de la falencia que hay justamente en la cantidad de profesionales a disposición acá. Totalmente de acuerdo, sí, es así. Lo que pasa que, bueno, la carencia de profesionales también tiene que ver con la gestión en salud, digamos, de la gestión política, de intervenir con la parte económica para que el profesional se arraigue en Río Gallegos y venga a quedarse. Y por ahí estos últimos años lo que se ha hecho en el hospital regional es invertir en profesionales que vienen por 10 días a cubrir guardias y se van y no se quedan acá a vivir, porque tiene que ver con una cuestión económica, obviamente. Si la decisión política en invertir en salud pública hace que ese profesional venga, en vez de venir 10 días y llevarse plata en su bolsillo por esos 10 días a quedarse a vivir acá, tendríamos más profesionales. Pero bueno, eso a veces escapa de la parte médica, ya tiene que ser también una decisión política, como Pablo Grasso hizo en jerarquizar lo que era una dirección de salud a convertirlo en una secretaría de salud e invertir en salud. Entonces podemos llegar a conseguir algo, pero sí es difícil porque también tiene que haber a veces con decisiones de otro tipo. ¿Cómo ha, en su experiencia, cómo ha visto la evolución de justamente la atención y de los pacientes? Yo recuerdo, por también conocimiento de una llegada, usted estaba en el centro de salud, de hecho, cuando en el San Benito particularmente, el centro de salud quedaba allí donde ahora se emplaza el polideportivo de los petroleros, ¿no? Así es. Y que en ese entonces todavía le quedaba, a pesar de que trataba de abarcar toda aquella zona de la ciudad, aquella, digo, San Benito, Bicentenario, Aires Argentinos, como usted referencia, le quedaba lejos a esos vecinos. Ahora incluso le queda más cerca, pero ha crecido mucho la demanda, ¿no? Sí, no, es altísima la demanda. Bueno, ese centro que vos contás, el centro 8, se convirtió en el centro 9. Claro. El centro 9 está en la calle 34, en la 34 y entre la 3 y la 17. Exacto, que eso es de provincia, ¿no? Eso es de provincia y ellos ahí en ese lugar cuentan con 2 médicos generalistas, odonto y enfermería. Y a pesar de eso, como te digo, tampoco ese barrio ha crecido tanto que a veces no satisface la demanda de la atención. Entonces por ahí la gente no se consigue turno, la gente igual tiene que venir al hospital o tiene que venir al Peliche o a otro médico particular privado porque no consigue turno en esos lugares. Pero hay es mucha la demanda en general, porque no solamente estamos hablando de esos barrios, pero en el Calcuta también, el que está en el barrio Belgrano, el Ferradas, la gente se acerca cuando hay médico. Si vos tenés el lugar abierto, vos tenés el edificio, tenés el lugar abierto, por ahí la gente no se acerca, porque la gente necesita solucionar la receta, necesita solucionar el resfrío, la patología. Y a veces tenemos abierto y no contamos con médico, entonces la gente no se acostumbra y no se acerca al lugar. Claro, pero por ejemplo en el caso del Peliche, asisto a que no solo se abrió, digamos, y se atiende la demanda, sino que porque existe mucho el pensamiento, ¿no?, de que terminás yendo a lo público porque no te quedó otra o porque estabas de urgencia y no dabas más, pero en el caso del particular del Peliche hay allí una atención de calidad, incluso hasta en la dinámica de los turnos, ¿no? Es muy rápido, uno consigue un turno rápidamente, no es que hay que estar esperando
meses para poder ver a un especialista, y eso también hace, ¿no? Porque muchas veces parece que lo público debiera ser como lo más sencillito, lo más económico posible, y en realidad también pues, se puede aspirar a que sea un servicio o una prestación de calidad. Es que sí, la verdad que la gente, vos a las 8 de la mañana abrís el peliche y tenés lleno de personas para diferentes tipos de prestaciones que brindamos en el peliche, tanto odontología como médico clínico, como generalista, para el ginecólogo, para nutrición, para rayos, para ecografía. Tenemos todos los servicios, a la mañana temprano está la gente haciendo cola, y la verdad que sí se consigue turno. Obviamente que algún especialista en particular, obviamente que por ahí depende, cuesta un poco más el conseguir el turno, pero no es que se prolonga tanto tiempo. Pero la calidad de la atención y el servicio, uno trata de que sea con calidad, y con calidad en la atención de la parte administrativa también. Doctor, ¿qué desafío tiene, más allá del que hablaba Héctor, de esta pelota que le tiró de alguna manera al intendente para poder gestionar nuevos centros? ¿Qué otra, no sé si llamarlo anhelo, pero qué otro objetivo tiene establecido usted para poder concretar en esta gestión? Y es lo que aparte de lo que le pedí al intendente, porque para que funcione el sistema de salud pública necesitamos obviamente el edificio en su momento, y después la contratación de profesionales. El anhelo nuestro, que trabajamos en equipo, es que tengamos profesionales, pero también pasa por una decisión política de la contratación, del valor económico que se le paga al profesional, de la cantidad de horario que va a trabajar, el lugar físico donde va a estar. Por ahí los barrios alejados, obviamente que cuesta que un profesional vaya hasta ahí. O sea que hay un montón de cosas que tienen que intervenir para que funcione. Y la idea nuestra en la atención primaria siempre fue eso: un centro de salud en el barrio cercano, para que el paciente no se acerque o no tenga que viajar o llegar al hospital, o llegue en mal estado al hospital o a otro centro. Claro. Ese es el anhelo, digamos, que funcione la atención primaria de la salud. Y no pareciera fácil, pero no lo es. Doctor, lo saco de este programa, de todo el desarrollo que está programado y de toda la labor, lo llevo a una cuestión. Días atrás nos enteramos que había cierto malestar con la secretaria saliente en el tema de carpetas médicas de trabajadores municipales, que había sido una especie de reclamo. ¿Qué se va a hacer respecto a esto? ¿Hay alguna otra nueva metodología para aplicar? Nada, reconocimiento médico tiene un director de medicina laboral que, bueno, estoy tratando de charlar con él y de organizar cómo seguir. Bueno, el tema del malestar, yo no tengo nada que decir. Ahora, a partir de ahora dependerá de mí, obviamente, como secretario, el funcionamiento también de reconocimientos médicos. Claro. La idea es coordinar con otras secretarías también y con otros profesionales para que no haya ningún tipo de inconveniente, siempre y cuando corresponda lo que estamos haciendo. Claro. Permitir que el funcionamiento sin conflictos y bueno, y coordinando con otras secretarías. Doctor Pereira, muchísimas gracias por su predisposición para charlar con nosotros, y estaremos retomando la comunicación en un futuro próximo seguramente. Bueno, perfecto, muchas gracias Julián, gracias Héctor, y cuando necesiten no hay problema. Perfecto, bueno, doctor, a su entera disposición. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. El doctor Quirino Pereira, nuevo secretario de Salud Pública de la Municipalidad, asumido u oficializado ayer, ya era parte de la estructura, ¿no?, de esta secretaría, y ahora quedó al frente tras la salida de la doctora Marcela González. Tengo una novedad. A ver. Paritaria municipal. A ver, me gusta. El sindicato, el SUEM, ha solicitado mediante nota la apertura a paritaria municipal para
para mañana. Porque la paritaria anterior firmaron, o sea, aceptaron a cuenta, digamos, y firmaron en desconformidad. Sí. Dijo Grasso acá cuando nos visitó hace poquito que sí, faltaba seguir negociando, que la paritaria estaba abierta. Bueno, en ese sentido hay una nota dirigida desde la organización gremial del SUEM. Sí, me acaban de llamar de su banco que van a tener que cambiarle la caja fuerte, van a tener que lo van a trasladar a una más grande. ¿Ah, sí? Sí, para guardar todos los billetes y las cosas que usted tiene ahí. Mirá, y el otro ¿Ahora que te va a aumentar? La nota dirigida al al jefe de gabinete, Diego Roble, al contador público Diego Roble, está remitida por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, donde dice que lo convocamos a una nueva reunión de comisión de paritarias para el día viernes 4 de octubre al mediodía. Esta solicitud se realiza según lo acordado en la última reunión paritaria efectuada en el mes de agosto, y para esta reunión el único tema a tratar será recomposición salarial para todo el personal municipal. Bien. Y esta nota lleva la firma del secretario general de SUEM, Pedro Mancilla, del secretario adjunto Oscar Coñocar, y está ya con el sellito de mesa de entrada ahí en la Secretaría de Hacienda. Estarían escuchando un nuevo día que viste que Carlos Garzón dijo que todo trabajador público de Santa Cruz, según el relevamiento, estaba en la línea de la pobreza. Dijeron, no puede ser esto, mañana mismo paritaria. Mañana mismo pasamos. Escuchá lo que le están diciendo, lo que le están contando a Julián. Pasamos a ser ricos. Ahora sí cambiamos el costillar de pollo por el de vaca. Brian, vos avisás si el sábado podés, que acá Nica recién me mostró la billetera y vamos que vamos. Fer va a traer de boleta. Fer de tickets. ¿Viste cuando tenés un montón de tickets que decís, ¿para qué mierda tengo? Yo sí, porque yo con el anhelo de que algún día voy a ser mi propio contador y voy a decir, bueno, vamos a sacar cuenta y vamos a equilibrar las cuentas porque este déficit fiscal me está matando. Pero después no lo hago nunca, agarro el bollo de papel y lo tiro y después del 18 digo, che, ¿por qué no tengo más plata? ¿Por qué no me alcanza la plata? Y bueno, porque después del 18 igual es un montón. Claro, porque soy pobre. Soy pobre y vivo en la Argentina. Y vivo bajo un gobierno de derecha. No tuve la desgracia, tuve la suerte. Pero bueno, a veces viste que esta suerte, esta condena. Hola a todos, hijo. Pará. Vamos a escuchar el último tema de la jornada, la última canción. Yo pedí una, pero acá pediré al pedo porque Brian hace lo que quiere. Así que vamos a escuchar a Fito Páez con La ciudad de los pibes sin calma. Y enseguida venimos con el cierre de Arriba el Día.
Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Esto es Arriba el Día y son los minutos finales que transitamos en esta propuesta radial que por el 100.9 disfrutás y por YouTube o Facebook también disfrutás de nuestras fachas, matutinas que no son poca cosa. De la suya, amigo. No, nuestras. Yo no lo voy a dejar, no voy a dejar a gamba nunca a nadie. Siempre único somos nosotros. Facha acá, el operador. Sí, pero por eso no lo mostramos porque nos puede dejar muy mal parados. Con su 1,90 m, su rubio de ojos celestes. Su nombre ya lo delata, como es, ¿no? Brian, sí, un auténtico Brian, como usted se lo imagina, señor, señora. Fachas. Exactamente. Claro. Contó recién Héctor Mancilla que los municipales de Río Gallegos han sido convocados a paritaria. Vamos a ver, vamos a estar atentos. La novedad es para mañana, pero creo que los chicos de Fuera de Contexto están pretendiendo... poder charlar. Sí, le dejamos le dejamos la data para que recojan el guante y continúen con esa premisa. La selección argentina ya tiene fecha para su encuentro o su reencuentro y Scaloni ya dio a conocer el 11 o en realidad el listado de los convocados. También en materia deportiva, ahora lo vamos a repasar. No sé si ahora al mediodía o a las 13 jugaba la selección argentina en busca de la final del Mundial de Futsal de FIFA, ¿no? Ahora lo vamos a poner en un ratito nada más. ¿Juega? ¿Contra quién? Contra Francia. Exactamente. ¿Y el otro finalista quién es? Es de Brasil, que dejó en el camino a el seleccionado ucraniano ajustadamente. Sí, 3-2. 3-2. Nada más y nada menos. Mundial que se disputa en Uzbekistán, nada más y nada menos, donde ahora, ya hace 12 minutos comenzó y ahora lo vamos a poner, así que nos vamos a quedar mirando. Me acuerdo cuando estuvimos en Uzbekistán con Brian. ¿Sí? Sí. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Buscando inversiones? Sí, paseando. En materia futbolística también hay que decir que Toto Avilés, aunque no estuvo en cancha ni entre los convocados, consiguió su primer título en la MLS estadounidense, ya que la temporada regular concluyó. En realidad todavía le quedan 2 fechas al Inter de Miami, donde Toto Avilés, joven de nuestra ciudad, juega con Lionel Messi, con Luis Suárez, con Jordi Alba. Algo creo que si se lo decíamos hace 5 años te iba a decir que no hay chance de que pase eso. Bueno, el destino y la vida lo unieron con estos cracks, con Sergio Busquets, entre otros, y con el Chelo Weigan, que es un crack también, que yo soy de Gimnasia y lo quiero mucho, al Chelo Weigan. El chico Redondo. Exactamente, con Federico Redondo, entre otros. Bueno, y ayer ganaron 3-2, se quedaron con la Supporter Shield, que es un trofeo que le entregan al ganador de la fase regular. Ahora empiezan los playoffs y la hora de la verdad para Messi y
compañía. Messi, que jugó un partidazo, metió 2 goles en una victoria 3-2, pudo haber fabricado un tercero y fabricó también uno que hace el Chelo Weigan de cabeza, pero que se lo anularon. No entendí por qué se lo habían anulado. De supuesta posición adelantada, pero no estaba adelantado. Me parece que el que estaba adelantado, que le cobran los 6 es a Messi, porque él hace una pared, saca un tiro de esquina y hace una pared con un compañero. Me parece que cuando se la devuelven, él todavía no había salido. Eso me parece que es lo que termina cobrando. Rulli, Musso y Benítez. Atención, porque no está el Dibu Martínez en la convocatoria de Argentina, que ayer ganó un partido. Un arquero ganó un partido, sí, porque el Aston Villa le ganó 1-0 al Bayern Múnich, pero el Dibu Martínez atajó 4 pelotas, por lo menos, que eran de gol, y en la última fue al minuto 96. Histórica la victoria del Aston Villa contra el Bayern Múnich en esta Champions League, en el nuevo formato, en condición de local. Olvídate que es héroe absoluto del equipo dirigido por Unai Emery, ¿no? El vasco. Así que Dibu no está porque está suspendido 2 fechas, y la novedad es que tampoco está Armani ya, no, Franco Armani ya no forma parte de las convocatorias. Entonces Rulli, Juan Musso y Walter Benítez son los arqueros. Montiel, Molina, los defensores, Cuti Romero, Valerdi, que se mete en la convocatoria, Germán Pesela, ahora en River, Otamendi, Lisandro Martínez, con un gran presente en el Manchester United, el huevo Marcos Acuña y Tagliafico. No hay sorpresa en la defensa, salvo la de Valerdi quizá. En el medio campo, Leo Paredes, McAllister, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández y Giovanni Lo Celso, de gran presente en el Betis español. Y también Thiago Almada en el Botafogo brasilero, Alejandro Garnacho, Nico González, que ahora está en duda porque se lesionó ayer jugando para la Juventus y parece que no va a venir. Exacto, me parece que baja, no va a venir, dijo Babasónicos. Quien sí va a venir es Nico Paz, por primera vez convocado, me parece, para eliminatorias. Este joven que ahora juega en el Como, que era propiedad anteriormente, fue formado en el Real Madrid. Dybala, Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Valentín Carboni, el hombre del Olympique de Marsella, son los hombres que formarán parte de la próxima doble fecha de eliminatorias contra Venezuela y Bolivia, en ese orden respectivo, en este mes de octubre, en unos días nada más. El jueves 10, el jueves que viene, contra Venezuela, y el martes 15 contra Bolivia, por las fechas 9 y 10 de las eliminatorias sudamericanas. Esto ha sido todo lo que entró. Hay mucha más data dando vueltas para compartir, pero lo que no entró en este segmento te lo ofreceremos por la tarde. Le mando un saludo a Anto, que se ve que está volviendo del consultorio a su casa, y está sintonizando la 100.9, así que un abrazo cálido desde un beso aquí. enorme. Exactamente, comandante querido. Nos retiramos de esta propuesta llamada Arriba el Día en este jueves. Nos encontramos mañana, el día más lindo, como dijera. Exacto, ¿es el día que más le gusta a usted? Ojalá que sea el día más lindo, ¿no? Sí, climáticamente. Sí. Después de una semana en la que nevó, hubo viento, etcétera. ¿Qué suena, Brian? Esto sonaba ayer por la noche en Radio Nuevo Día, en la noche imberbe, y yo dije, che, qué bueno. I'm Your Boogeyman, de KC and the Sunshine Band, para levantar este jueves. Nos reencontramos mañana, en el viernes, de la 100.9. Chao.